Arqueológicamente no hay registros de que se haya encontrado la tumba de Guaybana. Pues hay evidencia de que ya, mira, hace 6.000 años hubo actividad humana en una cueva en Utuado, que no es la costa, ¿verdad? Tienes que pasar lo que hoy es Arecibo, ¿no? Y todo ese valle para llegar, ya viene siendo lo que es el centro de la isla. Se debate, ¿sabes? Si Colón realmente supo que llegó a un nuevo continente o si murió, pues, ¿verdad? Pensando que había llegado a Asia. Colón. No había alguien más conquistando tierra, no había otras personas, ¿verdad?, que querían conquistar el mundo. Arqueológicamente hablando, alguna hallazgo significativo o que se haya encontrado en la isla de Mona. Posibilidades o hay algo que arroja que pudiese haber una pirámide o pudo haber habido, ¿sabes? ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos decir de eso, profesor? ¿En qué pueblo de la isla se ha encontrado la osamenta más antigua? Está en el campo de golf de Río Mar. Ahí hay un batey que está sepultado, porque ¿cómo tú vas a sacar un batey? Sí, el campo de golf se hizo encima del batey. ¿Literatura o arqueológicamente se puede probar que los indios jugaban X o Y? Uno de los resultados del impacto de este mismo podcast ha sido el fortalecimiento y el interés de la gente, pues, por su cultura. Un televisor viejo. Aquí se han encontrado colecciones literalmente en la basura. Sí, de pedazos de cerámica, de cosas interesantes, vacías, en cajas en la basura. Bienvenidos a un episodio muy esperado por gran parte de los suscriptores de este canal, nuevos suscriptores, gente que llegó al canal por el tema de la arqueología. Es un episodio que revelador, interesante, educativo, con Héctor Lin. Bienvenido nuevamente, Héctor, aquí a Antomedia. Gracias por estar aquí nuevamente. Tú sabes que la gente le encantó mucho el primer episodio que grabamos y... ¡Otro! En los comentarios vi muchas personas segunda parte, muchas cosas por hablar todavía. Se me hizo corto el episodio, así que aquí yo siempre le hago caso a los suscriptores y la gente en los comentarios, ¿verdad?, que tienen dudas y siempre la dejan, y es bueno para recapitular para un próximo episodio. Así que estamos aquí nuevamente. Suscríbete si no te has suscrito, dale like a este video si tú eres, ¿verdad?, te gustó el tema o te gusta lo que estás viendo y escuchando. Vamos a darle, profesor. Tú sabes que en el primer episodio hablamos de un poquito de historia, hablamos de hallazgos arqueológicos, revelamos varias cositas que para mí, ¿verdad?, yo no las sabía. Por ejemplo, de que gran parte de nuestra, ¿verdad?, arqueología no está en Puerto Rico, sino que se almacena y se protege fuera de Puerto Rico. Hay mucha gente que eso le está bien y otra gente que eso le está mal. En lo personal, en aquel momento dije que para que se pierda o no se cuide bien, mejor que esté donde la cuidan, ¿verdad? Y no solamente hay arqueología de nosotros, hay otro tipo de arqueología que también se está cuidando en esos lugares. Vamos a hablarle algo, profesor, que vi en los comentarios, y es sobre, hermano, cómo fue esa primera relación. Y vamos a llegar al tema de la arqueología, pero para entender ciertas cosas que se hablaron sobre el oro, los metales que poseían los indios. Esa primera relación de los españoles con nuestros indios aquí en lo que conocemos como Puerto Rico. Hablábamos de que los mismos indios de San Salvador, o ¿verdad?, de San Salvador, dicen, allá debe haber oro para allá. Como que hacia el sur, hablando, ¿no? En referencia quizás a nuestra área geográficamente hablando. Y llegan los españoles. Se dice que llegan los españoles en búsqueda y exclusivamente de oro y todo lo que sea para aquellos de valor, para agarrar de valor. Pero esa primera relación, ¿cómo tú la describirías? Ya que tú, ¿verdad?, tu enfoque es más arqueológico, de lo que arqueológicamente podemos decir, esas primeras relaciones, ¿qué arroja la información arqueológica? Pues primero, ¿verdad?, que todo, gracias por invitarme nuevamente. Claro, un aplauso cibernético al profesor que está nuevamente. Por el apoyo, ¿verdad?, tan grande que pues se ha recibido, ¿no?, después de esa primera grabación. Y tocando, ¿verdad?, ahí pues como preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo arqueológicamente podemos, o sea, qué podemos sacar arqueológicamente pues de esa relación? Realmente es un tema, no es que no se pueda, ¿verdad?, pero que es un tema que pues ha sido poco trabajado y
el enfoque mayormente pues viene de, pues, la historiografía, ¿no? O sea, de lo que se escribió sobre eso, como mismo estábamos hablando ahorita, ¿no? De lo que fue el diario de Colón, que incluso, ¿verdad? Pues ni siquiera es el original, como una transcripción, pero pues eso es, o sea, de esa relación que establecieron los españoles, pues con nuestros, ¿verdad? Indígenas en el Caribe. Pues lo que ellos escribieron, ¿verdad? Pues es mayormente lo que se toma. No te puedo decir, ¿verdad? Que arqueológicamente pues se ha encontrado evidencia pues de que hubo un campo de batalla, ¿no? De enfrentamiento entre indígenas y españoles, sino que pues en ese caso, ¿verdad? Pues la arqueología se tiende incluso pues a separar un poco, se trata de lo que es la arqueología pues precolombina, ¿no? Que pues todo lo que tiene que ver pues con nuestra sociedad indígena, y la arqueología histórica, ¿verdad? Que se enfoca más en hablarnos pues de la vida después de la llegada de los españoles, pero es bien poco, ¿verdad? Pues lo que se habla desde un punto de vista arqueológico de ese momento. Y pues según podemos establecer, pues por ejemplo, ¿verdad? Tomando el diario de Colón, se podría decir, se podría hablar en cierto modo hasta ambiguamente, ¿no? Porque pues no es que se dio una cuestión de violencia instantánea, aunque es relativo, porque pues ya llegando a la primera isla, pues toman indios como, ¿verdad? Indígenas como prisioneros, ¿no? Pero no se ve como una declaración de guerra como tal, sino que eventualmente cuando vemos hasta ¿verdad? Un poco más adelante lo que es el sistema de encomienda, se daba una relación, ¿verdad? No se puede decir de amistad, pero quizás de bondad entre los mismos caciques y los encomenderos, ¿verdad? Porque eran los caciques pues los que mayormente dirigían a su gente, a lo que era el trabajo de las encomiendas. Uno establecer así de que pues no hubo una relación de enemistad, ahí evidencia historiográfica de ambos tipos de ambas relaciones. Ajá, como de buena y de no. Exacto, como hablamos ahorita fuera de la grabación, sí se sabe, ¿no? Que ese primer poblado o esos españoles que dejó Colón en su primer viaje en el norte de la Española, cuando regresó luego de España en el segundo, esa gente, ¿verdad? O sea, unos indígenas que no sabe quiénes fueron, los habían eliminado y habían quemado el poblado. O sea, sí es una relación de violencia, pero no como que de una declaración de guerra así instantánea, como se habla, pues, qué sé yo, del 1511 en adelante, ¿no? Que es el año que se le da a ese, pues se llama pues la rebelión indígena, ¿verdad? Como que no es Sí, ¿verdad? Perdonando, no es que antes de eso no hubo enfrentamiento, claro. sino que se toma como una fecha oficial, ¿verdad? Para la declaración de guerra. Sí, sí, que ya venía quizás pasando, pero pues ahí es que se oficializa y que estamos, ¿verdad? Ya esto es son esclavos, se nos está aquí cogiendo de pensuaco. Esta gente lo que vino aquí fue a ponernos aquí a trabajar para ellos. Así mismito. Es interesante, ¿verdad? Y partimos desde este tema, porque yo te pregunté, profesor, pero ven acá, no, siempre es Colón, 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 Colón. No había alguien más conquistando tierra, no había otras personas, ¿verdad?, que querían conquistar el mundo. Y me hablaste de que sí, de que por eso Portugal y España, ¿verdad?, dijeron, mira, ¿sabes qué? Ellos iban en búsqueda de la India, ¿no? Si van en búsqueda de la India, pues todo lo que encontremos de camino de cierto punto para allá es tuyo y de cierto punto para acá es mío. Así era que se meneaba en ese momento. Sí, porque pues obviamente, pues, ¿verdad? Se habla de ya descubrimiento desde antes de eso, que si los vikingos, pues, descubrieron América, pero dentro de nuestro contexto, ¿no? Como caribeños, antillanos, ¿verdad? Pues partimos de lo que es el descubrimiento, pues, tomando la palabra de descubrimiento dentro de ese contexto, ¿verdad? Sin que nadie se sienta mal. Claro. Pues ese encuentro, ¿no? Entre el viejo mundo, ¿verdad? Que pues, era Europa para ese momento, y lo que es el nuevo mundo, o sea, este nuevo continente que pues se le atribuye haber descubierto a Cristóbal Colón. Pero como bien dice, ¿verdad? Eso parte ya de una competencia por llegar, podríamos decir una competencia que comienza con España y Portugal, por ver, ¿verdad? O sea, qué ruta era la que se iba a establecer, pues o sea, sí, exacto, qué ruta iba a establecer cada potencia, ¿no? Pues para llegar a la India o a Asia, que pues llevándolo a un contexto macro, ¿verdad? Pues eso viene ya usualmente, o sea, desde tiempos mucho, ¿verdad? Mucho más antiguo, se da esa relación donde pues los europeos, ¿verdad? ¿Sabe? Van o sea, se mueven a Asia, sobre todo los comerciantes, ¿no? Entre otros, pues para adquirir productos que no podían adquirir en Europa, que pues podríamos llamar productos exóticos, ¿no?
y así pues llevarlos a Europa. Ya para el año 1453, que es que pues se da la caída de Constantinopla, Ujú. en el territorio de lo que llamamos, ¿verdad? Constantinopla, es que estaba lo que es el estrecho del Bósforo, que era uno de los pasos principales entre Europa, de Europa a Asia. Pues cuando se da eh, ay, bueno, Constantinopla, ¿verdad? Pues pierde esa guerra, ¿no? Contra los musulmanes, pues ya ese paso, pues podremos decir que se cierra, ¿no? Entonces, Ok. pues ahí los europeos pues entran en esta urgencia de, pues, ok, pues, qué otra ruta puedo yo tomar para llegar Para llegar. a Asia? Y ahí, pues, estamos en pleno renacimiento, ¿verdad? Comienzo, pues, de lo que hoy día llamamos, pues, la Edad Moderna, donde, pues, ciertos avances, ¿no? Hablamos de Copérnico y de otros elementos, ¿verdad? Anteriores y posteriores, que pues ya pues van generando este conocimiento de que no, mira, el mundo, lo que decimos el planeta, perdón, pues es una esfera o es redondo. Aunque realmente esa concepción es aristotélica, viene de verdad Ujú. desde los tiempos de la antigua Grecia, pero no es hasta la Edad Moderna que se empieza a tomar pues más en serio. Y a Colón, ¿verdad? Pues, o sea, siguiendo esa cuestión, pues dice, ok, pues yo voy a llegar a Asia yendo hacia el oeste. Porque pues no cuento que está este continente al que posteriormente pues somos nosotros, ¿verdad? Que Que es se América. encuentra. Exacto. Y por eso pues todavía, ¿verdad? Podríamos decir que se debate, ¿sabes? Si Colón realmente supo que llegó a un nuevo continente o si murió, pues, ¿verdad? Pensando que había llegado a Asia, porque hasta eh, en el mismo diario, ¿verdad? Pues él sigue buscando esta isla del Zipango y Ujú. entre el oro y el Zipango, ¿verdad? Pues es como que eh, se, hay debate, ¿verdad? No es que se sabe a Claro, ciencia claro. cierta. Mucha gente piensa que sí, otra gente piensa que no, pero eso tiene pues su fundamento historiográfico. Y pues de ahí es que parte entonces, ¿verdad? Esa cuestión pues la competencia, luego se añaden otros reinos dentro de la competencia y se siguen descubriendo, ¿verdad? Y atribuyendo territorios y hay guerras y pues toda la dinámica hasta que hoy tenemos, ¿verdad? Lo Hasta que es lo que la... estamos hoy. Yo, Exacto. yo traigo el tema porque en el podcast anterior, ¿verdad? Que el que esté viendo este por primera vez, le estoy dejando aquí la portada para que cuando finalice pueda ir a verlo. O en la descripción del video está el link del podcast anterior, muy bueno, te lo recomiendo. Hablamos y tú mencionaste algo bien clave y me dijiste, Anton, no, fíjate, arqueológicamente hablando, no hay algo que diga que los caciques o líderes tenían oro, usaban cadenas o poseían oro como que ellos son los que mandan o como signo de superioridad. Como que eran caciques y cacique el que mandaba. Pero que arqueológicamente hablando no se había encontrado, digamos, en su entierro, para no decirle tumba, como que se haya encontrado que ellos utilizaban estas cosas. Como estábamos hablando del oro, el español llega quizás y está buscando oro, qué cosas podemos adquirir, adicional a mano de obra, claro. Eh, Se dice, y alguien comentó aquí en el video, que cómo entonces no sabemos que los españoles no se llevaron esas prendas antes de su ¿verdad? Enterramiento o que se lo hayan quitado whatever, para contestar esa pregunta, ¿verdad? Que tú me dijiste, bueno, entonces, y los que estaban antes de los españoles, me habías mencionado. Sí, creo que eso, ¿verdad? Tiene que ver cuando hablamos de que pues en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que es Puerto Rico, no se ha encontrado todavía un enterramiento que tú puedas decir, mira, este era el cacique que quizás describieron los españoles, ¿no? El tipo del medallón, ¿verdad? Y de todas las prendas y Ujú. toda la cuestión, ¿verdad? Porque pues no sé, hasta ahora, pues el tipo de ofrenda que se ha encontrado, pues no sugiere ¿verdad? Ese estereotipo, por Ujú. decirlo, ¿verdad? Ahora, que siempre hubo quien manda, pues claro que sí, porque pues eso es algo, ¿no? Que pues como hablamos fuera, ¿verdad? Hasta los perros que están por ahí, pues tienen, ¿verdad? Las jaurías esas, pues Sí, tienen el tiene, perro tiene que quien manda. manda, tiene quien Exacto, manda, sí. exacto. Lo que pasa es que ese estereotipo, esa figura que pues nos describe o que solemos atribuir, ¿verdad? Esas características estéticas que solemos atribuir a esa figura, pues arqueológicamente no se han encontrado. En cuanto, ¿verdad? Que si los españoles se lo pudieron haber quitado, sí, pero es que, ¿verdad? Se supone que es una tradición que viene, pues, que antecede la llegada de los españoles. Que, pues, de haber sido así,
pues tienen que haber enterrado entonces desde mucho antes de eso a esta figura cacical, ¿verdad? Líder, con toda esa ofrenda, ¿sabes? O con todo ese ajuar, ¿verdad? Que es como se llama. Y el que se ha encontrado aquí, pues se relaciona más pues, con lo que... o sea, expresa quizás una sociedad más igualitaria en ese sentido, Ajá, ¿no? O sea, es lo que tú pues, mencionabas. y no tan dividida como esa narrativa, ¿verdad? Que se nos da a nosotros en la escuela de siempre, de que estaba este grupo, este grupo, este grupo. Pues mira, hasta ahora lo que hemos encontrado, lo que se ha encontrado, pues se puede clasificar quizás en un mismo grupo, ¿no? Partiendo de la JUAR. No es que no haya divisiones, no es que no haya un liderato, una jerarquía. Claro que sí, pero arqueológicamente pues no se ha podido, ¿verdad? Establecer como se establece dentro de la historiografía. Excelente, profesor. Gracias por aclarar ese punto. Tengo aquí, ¿verdad? Revisitando, siempre le digo a la gente, comente y deje su duda o pregunta, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, cuándo nos volvamos a reunir. Estamos tocando dudas de personas que nos comentaron en el anterior podcast. Tengo aquí a Luz Ortiz. Ella mencionó, profesor, que para construir la carretera, parte de la autopista del aeropuerto de Ponce tenía o tiene tumbas indígenas, las cuales ordenaron destruir los cuerpos y las vasijas por no detener la construcción. ¿Qué se sabe de eso, profesor? Bueno, de ese caso particularmente, ¿verdad? No te puedo dar información específica, pero sí, ¿verdad? Conocimiento general dentro de la disciplina, pues de que, ¿sabe? Es una situación que se repite bastante en muchos lugares de la isla. Ahí pues yo siempre recomiendo el libro no recuerdo el nombre del libro ahora, pero sí, el profesor Jorge Rodríguez López, el doctor Jorge Rodríguez López, tiene un muy buen libro y es un libro, ¿verdad?, fácil de leer, en un lenguaje bien entendible, un libro pues relativamente, ¿verdad?, corto que te puedes leer en un par de días si te gusta leer, y nos habla de muchos de esos casos. Ponce, no sé de ese, pero incluso de Ponce, ¿verdad? Se sabe pues, por ejemplo, del caso de esta otra, que alguien lo comenta mucho, y ahora que necesito el nombre, eso pasa. Recuerdo, pero este yacimiento, ¿verdad?, bien grande, donde pues se encontraron unos batalles con unas figuras bien similares a lo que es Caguana, ¿no? Y eso pues, ¿verdad?, el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, porque se hizo para construir una represa, y eso pues el cuerpo de Estados Unidos, ¿verdad?, de ingenieros de Estados Unidos, pues entre otras instituciones federales, pues se lo llevaron, y todo eso pues está afuera, ¿verdad? Que ese es otro tema que podemos tocar, que tocamos en el anterior y podemos tocar también. Si alguien, el nombre, yo incluso en los comentarios de Instagram de uno de los reels, sí, hay algo por ahí. Ahí está, ahí exacto. Y terminé dando unos datos sobre ese caso a una persona, también sacado del libro que, ¿verdad?, que te dije ahora, de Jorge Rodríguez López. Nos da el caso de Plaza del Caribe, el mall, ¿verdad?, más grande de Ponce, que realmente está encima de un yacimiento de lo que vamos a ver taínos. El caso de acá en el norte de Paso del Indio, en Vega Baja, que ahí sí, pues sí se extrajeron, ¿verdad? O sea, se logró mitigar gran parte del yacimiento, ¿sabes? Y pues se logró extraer muchas piezas, pero que eso es un proyecto que después que se dieron los permisos, cuando fueron las máquinas, ¿verdad?, a empezar a trabajar, donde dice que no habían un yacimiento, empezaron a sacar ahí osamentas y, ¿verdad?, y artefactos. Se paró el proyecto y pues se trabajó ¿verdad?, los arqueólogos, ¿verdad?, en ese momento trabajaron en el proyecto. Y pues se logró rescatar parte. Que pues sí, es una situación que se da frecuentemente y pues se sigue dando por toda... Hablando de eso, para puntualizar, yo sé que hay unos permisos que para cualquier obra, me estaba mencionando ahorita, se tienen que dar. Uno de ellos, de esos permisos, se supone que, ¿verdad?, se contrate este tipo, ¿verdad?, este arqueólogo, para dar ese sí de que esta es un área donde se puede excavar, ese sí donde se puede continuar la obra, porque si no, de otra manera, profesor, pues entonces se pierde mucho material y mucha historia en estas excavaciones y construcciones, ¿sabes? Ya de antemano se ha perdido mucha información, como para que, por ejemplo, en la actualidad, pues, lo digo por posibles terrenos que quizás no se haya nunca excavado, o terrenos que todavía queden, ¿verdad? Hay que salvaguardar y cuidar esas áreas. Sí existe, esto no es al garete, que la gente puede empezar una obra y excavar y montar algo ahí. Hay unos permisos específicos. Sí, y para eso podemos empezar hablando de las dos leyes principales, ¿verdad?, de las que más se tocan. La primera ley que surge para
perdón, para proteger la arqueología en Puerto Rico surge en el año 1987, que es la ley 10 de 1987, que pues, ¿verdad? Protege lo que son los recursos arqueológicos subacuáticos. Ok. De este tema estuve hablando hace poco con el doctor Jeff Walker, que incluso eso se da en un contexto de saqueo. Tiene que ver con Vieques, donde habían unos recursos arqueológicos subacuáticos, que había, ¿verdad?, unas personas que pues tenían la intención de sacarlos porque no había ley. Realmente, ¿verdad? Y pues hay mucha gente que hasta tiene piezas, mucha persona mayor que tiene piezas, ¿verdad?, en su casa desde antes de los 80, porque no había ley que las protegiera, ¿verdad? No era ilegal tú llevarte eso. Pues ya en 1987 se establece la ley 10, y pues ya para el 88 entonces se establece la que más, ¿verdad? No decir que más abarca, pero la que más a la que más uno se refiere, ¿no?, cuando habla de leyes, que es la ley 112 de 1988, ley para la protección del patrimonio arqueológico terrestre. Y pues esa ley abarca prácticamente todos los procesos de intervención, ¿verdad?, que desde un individuo hasta pues lo que hablamos, ¿no? O sea, un proyecto de construcción, que es donde más se dan ese tipo de hallazgos. Ok. Muchas personas piensan que, pues, mira, por mi casa hay un yacimiento que no se ha investigado y nadie sabe está ahí. Sí, es bien seguro que ese yacimiento ya esté registrado y se haya estudiado en cierto modo, pero pues, ¿verdad? Él permanece ahí y está protegido por esta ley, que pues está entre muchas, ¿verdad? Entre muchos de los estatutos, podemos decir que pues es la que establece que pues tú no puedes ir a un lugar y llevarte una pieza para tu casa, porque pues ese es tu patrimonio. Sí, como que no porque lo encuentres ahí significa que no ya se haya estudiado o encontrado. Es que pues no se supone que uno se lo lleve ¿verdad? Exacto, sí, ¿verdad? Muchos sí están, muchísimos están registrados y pues permanecen ahí porque pues es donde están, ¿verdad? ¿Cómo alguien común y corriente puede saber si está registrado o no? ¿Hay alguna página, algún lugar donde uno pueda buscar a ver para incluso tenemos aquí dos instituciones, una local y una federal, que pues te proveen, tú tienes el derecho como ciudadano, ¿verdad?, a obtener todo ese tipo de información. Pues tú puedes ir al Instituto de Cultura, ¿no?, y pedir un inventario de lo que son los yacimientos arqueológicos de tu pueblo o donde quieras saber. Y casi siempre cuando vamos a Google, a Internet, pues te da este recurso que fue desarrollado por la Oficina Estatal de Conservación Histórica, que esa es pues como la entidad federal, ¿verdad?, que es parecida al ICP y que pues tiene injerencia, ¿no?, en cierto modo también aquí. Y pues tú puedes, ya sea en internet o yendo personalmente, pues tú puedes, ¿verdad?, obtener un registro. Hace poco pues di una conferencia en Fajardo sobre eso y hasta me sorprendí porque nada más yacimientos precolombinos, ¿verdad?, me enteré estudiando lo que tiene 23. Y cuando, ¿verdad?, yo conocía si acaso del Faro y de los petroglifos del campo, pero no de que prácticamente toda la costa fue habitada. Y hay un montón de yacimientos que se han encontrado, volviendo a la ley, ¿verdad?, dentro del proceso de permisos de construcción. Cuando se hizo el Conquistador, el campo del hotel, o el campo de golf del hotel, o muchos proyectos que se siguen desarrollando, pues para tú desarrollar un proyecto de construcción, tú necesitas tener lo que es el permiso de arqueología. Entre todo el fracatán de permisos que tienes que tener de un montón de otras cosas, necesitas tener ese de arqueología, que pues ese tú, ¿verdad?, lo obtienes por medio del Instituto de Cultura. Y dentro de ese proceso, pues tienes que que contratar unos arqueólogos, ¿verdad? O sea, arqueólogos que pues lleven a cabo ese estudio. Es un estudio, ¿verdad?, relativamente largo, todo depende de si se encuentra o no se encuentra. Pero incluso, ¿sabes?, aún encontrando, ¿verdad?, pues si se encuentra material, pues se tiene que seguir, eso se divide por fases, tienes que seguir haciendo fase 1, 1A, 1B, fase 2, hasta que llegas a lo que es la excavación, que los permisos para todo eso los da el Instituto de Cultura. Interesante. Gracias, profesor, por esa información. Pues hay mucha gente, ¿verdad?, que quizás ve cosas, cree que descubre algo. Usted puede entrar a estas páginas, ¿verdad?, y usted certifica y ve si de alguna manera sí se ha estudiado o si no, ¿verdad? Si no se ha estudiado, pues entonces usted lo encontró. Usted ahora es el que encontró eso. Dice aquí, Smithsonian se ha llevado todo lo importante arqueológicamente hablando, profesor. Pues son muchas las instituciones, ¿verdad? El Smithsonian sí, claro, es una de las más grandes que también pues toma un rol importante, ¿verdad? Pero para eso, pues yéndonos al contexto, ¿no? Tenemos que irnos ya a la intervención de Estados Unidos en Puerto Rico, ¿no? 1898, ya posterior a eso. Sí, ya antes, ¿no?, puertorriqueños habían tratado el tema y se conocía el tema del anticuarismo, o sea, mucha gente rica
que pues almacenaba piezas en su casa, ¿verdad? Y tenían cierto conocimiento, o sea, que no es que llegan los americanos y ahí es que empieza el tema, no, 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 ya unos puertorriqueños durante el siglo XIX, Tenían su... sí, habían estudiado, ¿verdad? Incluso muchos de nuestros ilustres, Agustín Stahl, eh, Salvador Brau, o sea, muchos, ¿verdad? Se dedicaron al estudio y a la colección de esos materiales. Y ya había conocimiento, incluso cuando vienen estos americanos, ya para, ¿verdad? Con 1900, después de la intervención. Pues muchas veces van a donde esas personas a adquirir materiales ya. Posterior Ok. a eso, ya empezando el siglo XX, ahí mismo empiezan a llegar arqueólogos a realizar excavaciones y todo eso. Y ahí tenemos esos primeros registros, esos primeros trabajos, en cierto modo, oficialmente arqueológicos, ¿verdad? Sí, que de antes de los americanos, pues aquí ya habían familias, ¿verdad? Como tú estás mencionando, ¿cuál es el término? Perdóname, el término, anticuarismo, anticuarismo. Anticuarismo, sí. Vea, estamos aprendiendo aquí, anticuarismo, que son estas personas que conservan en su casa o en su, ¿verdad? Cosas que han encontrado de hace muchos años atrás. So, sí, y sí había esa cuestión. Lo que pasa es que ahora me estaba mencionando que hay unas leyes, ¿verdad? Que usted se supone que no se apropie, ¿verdad? De esta, porque esto culturalmente hablando, pues es histórico y se supone que se conserve y pues se le delega ya a, más allá, no a usted. Pero sí, había muchas familias que poseían, y, ¿verdad? Vasijas, Y, cosas, ¿verdad? ¿verdad? De valor. Bien importante, ¿verdad? Que pues de ahí entonces, obviamente pues esto hay que tomarlo dentro del contexto y el carácter imperialista, ¿verdad? O sea, el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad, se da lo que se llama la era del imperialismo, donde, ¿verdad? Desde Europa hasta América, ¿no? Estas potencias, sobre todo pues del norte, empiezan pues a moverse, a conquistar para obtener recursos de esos otros lugares, ¿no? Se da, ¿verdad? Las otras potencias europeas lo hacen en África, lo hacen en Asia. En el caso de Estados Unidos, pues lo hace en América, ¿no? Que eso viene ya de la doctrina Monroe para adelante, América para los americanos, ¿verdad? Y pues es como que se van de pecho, ¿no? Ujú. Eh, en esa actitud imperialista. Y pues es como, ¿verdad? Quizás pues se va un poquito no por lo político, pero quizás se puede relacionar en cierto modo. Esta cuestión de que, ok, pues yo voy a obtener, ¿verdad? Esas riquezas patrimoniales y eso, ¿sabes? Acentúa más, quizás, Ujú. o le da más fuerza a esa dinámica del dominio. Y Ajá. yo voy a exponer esas piezas, las voy a estudiar y las voy a exponer, ¿verdad? En los museos. Y pues voy a convertirme en dueño de tu historia, Ujú. ¿no? Bueno, profesor, pero eso hay gente que lo piensa bastante porque en los comentarios alguien dijo que políticamente hablando, ¿cómo te digo? Es político, Los, sí. los PNP o ¿verdad? Los estadistas, pues quieren como que eso sea más de dominio, ¿verdad? De afuera, por esta cuestión de ser Estado y que pertenecemos, esto, lo otro, que no sea más como que de acá, que sea más de allá que de acá. Pues eso, ¿verdad? Lo había comentado alguien en los comentarios, valga la redundancia. No, no, incluso, ¿verdad? Esta misma dinámica que estamos teniendo, en cierto modo, aporta, ¿verdad? A ese crecimiento, ¿verdad? O alimenta esa cuestión de la identidad, ¿verdad? Con Claro. información que muchas veces, pues, no conocíamos. Podemos ir añadiéndole. Y pues, gracias ¿verdad? A esa actitud imperialista de dominio, pues me llevo estas piezas y las instituciones, ¿verdad? Académicas más grandes, pues son las que se van a encargar de llevar a cabo esas investigaciones, que claro, sí son grandes instituciones, ¿no? Porque pues ya para la segunda década del siglo XX, pues tenemos hasta el mismo Franz Boas, que es una figura bien importante dentro de lo que es la antropología norteamericana, que tiene injerencia, ¿sabes? Él es quien manda a los arqueólogos a Mason y a Herling y a todos los demás, para Caguana y para todo eso, para que ellos vean, ¿sabes? Para obtener pues todo ese patrimonio, todas esas piezas. Y un tema bien importante ahí, ¿verdad? Que a lo mejor a mucha gente le interesa, es que muchos de esos arqueólogos no eran solamente arqueólogos, eran espías también. Espía. Espías, exacto, lo que era la inteligencia del, del momento. Lo digo porque mencionas a Aberdeen y creo que fue si no me equivoco, ¿verdad? Uno de los que leí que estaba dentro que eran, o sea, que además de arqueólogos, Ajá. ¿verdad? También eran espías que pues Wow.
todo, ¿no? Es una cuestión de poder y de Claro, claro. dominio. Y pues, pero esa dinámica, ¿no? Pues tiene mucha injerencia en lo que es el nacimiento pues, de nuestra arqueología. Y eso mismo, ¿verdad? Nosotros usamos muchas palabras que fueron, o sea, que fueron adoptadas por esos mismos americanos, ¿no? Pues mucho del lenguaje que utilizamos para llamar, ya de un punto de vista más científico, ¿verdad? A esos otros grupos más anteriores al taíno, cuando hablamos de saladoides, de muchos de esos oides, no todos. Pues eso es de Irving Rouse, que fue uno de esos americanos que vino para acá a partir de la década del 30 y que él estaba auspiciado por Yale, la Universidad de Yale. Lo mismo pasó con Harvard, con el Instituto de Ciencia, la Academia, perdón, de Ciencia de Nueva York. Todos ellos tuvieron el Smithsonian, o sea, pusieron su mano, ¿no? Y pues todavía hoy día gran parte o la mayor, ¿verdad? Parte de esos artefactos, ¿verdad? De ese patrimonio, ¿no? Pues todavía está guardado allá. Guardado por allá. Algunos exhibidos, sí, sí, y otros pues guardados en almacenes. En depósitos. Interesante. Oye, profesor, me dejaron acá otro comentario también. Arqueológicamente hablando, alguna hallazgo significativo o que se haya encontrado en la isla de Mona. ¿Tenemos alguna data? Algo, Hay ¿verdad? muchísima. Sí, hay muchísima arqueología de la isla de Mona, de relevancia. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues hay muchos elementos que se atribuye tanto a las diferentes fases, ¿verdad? De ocupación hasta el mismo taíno. Hay cuevas allá que tienen petroglifos precolombinos y hasta posteriores a la llegada de los mismos españoles. Y sí, hasta recientemente ha habido arqueólogos allí trabajando En nuevas áreas. Exacto. Sí. Interesante. Arqueológicamente hablando, por, ¿verdad? Terrenos que se hayan estudiado, buscando similitudes y comparaciones. Hay quien menciona que si habrá posibilidades de encontrar una pirámide aquí o algo así en el Yunque o alguna pirámide. O sea, eso pues, alguien comentó eso, ¿verdad? ¿Hay posibilidades o hay algo que arroja que pudiese haber una pirámide o pudo haber habido? ¿Sabe? ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos decir de eso, profesor? Yo conozco gente de mi pueblo, ¿sabes, Luquillo? Que me dicen, que me hablan con firmeza, ¿verdad? De la pirámide del Yunque. Lo que yo he podido ver y saber, nunca he ido allá, ¿verdad? Pero sí hay una formación rocosa que se le llama así porque, ¿sabes? Es una piedra que tiene forma de pirámide. Y sí, pues va a haber gente que dice que cuando me acerco siento, ¿verdad? Una energía, nada, ¿verdad? Pues todo puede pasar, pero desde el punto de vista de lo que conocemos, ¿no? Ya como una de estas construcciones piramidales, ¿verdad? Que se hacen, que se hicieron, que se han hecho, ¿verdad? Descubierto en diferentes partes del mundo, pues no te puedo decir que en Puerto Rico, arqueológicamente hablando, se ha encontrado así una construcción en forma de pirámide hecha por alguna, ¿verdad? De nuestras ocupaciones indígenas. Hasta ahora, pues sí se han encontrado bateyes, que, ¿verdad? O lo que llamamos plazas. Los más famosos Tibes, Caguana, aunque hay muchos otros también, ¿verdad? Que no son parques, no están accesibles, pero sí están ahí conservados de cierto modo. Y pues en ese caso es lo más desarrollado, que claro, sí, lo más avanzado en ese sentido. Que no es que están ahí por estar, ¿sabes? Tú vas a esos batalles y están alineados con los astros y tienen muchísima información, ¿sabes? Fueron hechos meticulosamente. Sí, no ¿sabes? están ahí al garete. Exacto, tampoco es cualquier cosa, o sea, que sean unas piedras puestas ahí en forma rectangular o circular, no quiere decir que es cualquier cosa tampoco, ¿sabes? Tampoco podemos confundir una cosa con la otra. Pero ya sea, ¿verdad? Porque no llegamos a ese punto de desarrollo, si es que alguna gente pues lo quiere ver así, o que pues por alguna razón, ¿verdad? De interés no se quiso construir de esa forma, pues no, ¿verdad? Hasta ahora no se puede decir que aquí hay pirámides. Ahí está, contestada. Oye, en qué pueblo de la isla se ha encontrado la osamenta más antigua? La osamenta más antigua que se haya encontrado o que se haya registrado o que tengas tu conocimiento. Pues, ¿verdad? Partiendo de mi conocimiento, ¿no? Me puedo equivocar, pero
Tenemos 3 puntos donde sí se han encontrado, ¿verdad? De las osamentas más antiguas. Y es en Vieques, ¿no? El Ok. nombre de Puerto Ferro. Creo que, ¿verdad? Es la más antigua. También tenemos en Maruca, en Ponce, en el sur. Ok. Y en el norte tenemos en Barceloneta, donde mismo está el mall, el outlet de Barceloneta. Mm. Se me olvidó el nombre del sitio, pero ahí también se encontró uno de los sitios más, ¿verdad? Arqueológicos más antiguos. Es osamenta, ¿verdad? Pero eh, no, no es la fecha de ocupación más antigua. Hay otras evidencias, ¿verdad? Como le preguntó ahorita, ¿verdad? Para tener el dato certero al doctor René Rodríguez, que fue quien realizó el descubrimiento en Cueva de la Bona en Utuado. Sí se obtuvo un fechado que no es de osamenta, pero sí, ¿verdad? De otros elementos orgánicos eh, antropogénicos, ¿no? Ok. De intervención humana, con fechado del 4200 antes de Cristo. O sea que ya de hace 6000 años. Wow. Que pues por lo menos, 6000 años. Ya. sí, que aunque no encuentra su hueso, ¿verdad? Fue en una cueva, pues mira, aquí hubo actividad humana con elementos orgánicos que pues te dan, ¿verdad? Que te ofrecen esa datación, que eso es algo que pues incluso rompe cierto mito sobre la ocupación, lo que llamamos arcaica, ¿verdad? O esas primeras ocupaciones que decimos, no, esa gente solamente vivía cazando, pescando y recolectando fruta en las costas, ¿no? Pues hay evidencia de que ya, mira, hace 6.000 años hubo actividad humana en una cueva en Utuado, que no es la costa, ¿verdad? Tienes que pasar lo que hoy es Arecibo, ¿no? Y todo ese valle Ujú. para llegar, ya viene siendo lo que es el centro de la isla, igual que la fabricación de cerámica. También el mismo doctor René Rodríguez, ¿verdad? Ha podido encontrar la evidencia de que, mira, estos que llamamos arcaicos, que también le damos el nombre de precerámicos, no son tan precerámicos nada, porque realmente hay evidencia de que fueron los primeros, ¿verdad? Que comenzaron a tratar de hacer algún tipo de cerámica. Que después vinieron otras poblaciones más adelante, unos siglos antes de Cristo, ¿verdad? Y vinieron con esta cerámica super fina de Sudamérica, sí, también. Pero ya llamarle precerámico a lo que también quizás mal llamamos arcaico, pues es como Ujú. que, ¿sabes? Ya eso pues No le meta esa. Sí. Ok. Oye, profesor, y en cuestión de animales, hallazgos relacionados con animales encontrados en excavaciones o digamos animales que quizás no existen en la isla, que sea como que algún tipo de animal, pues que no sabemos lo que es, o en cuestión de animales, arqueológicamente hablando, ¿hay algún registro que tengamos Lo que pasa es que... que ahí ya nos podemos ir a nivel paleontológico, ¿verdad? Porque conozco bien poco de Ok. eso. Pero ya dentro de, ¿verdad? Ya hay estudios, ¿no? Que establece que antes de la misma ocupación humana, incluso en San Sebastián creo que hay un río donde hay fósiles de ciertos animales, ¿verdad? Que precedieron el manatí, ¿verdad? O sea, que están emparentados quizás Ujú. con el manatí y con otro tipo de animal que estuvieron aquí antes de la ocupación. O sea, que ya hay evidencia hasta de eso, ¿no? Wow. Arqueológicamente hablando, sí, pues quizás dentro de lo que son pues estos residuarios, ¿verdad? De restos alimenticios, pues, estos basureros de restos alimenticios, pues sí hay una gama súper amplia, ¿verdad? De diferentes animales que pues todavía existen, quizás en peligro de extinción, como la tortuga, el Ok. manatí, que formaban parte de la dieta, parte esencial de la dieta, ¿verdad? De, De los indígenas. Mucho o sea, que caracol, se comían los manatí. sí, las Wow. tortugas. Y tortugas y... Se reconoce cierta fase, que es lo que llamamos, ¿verdad? El saladoide, no, perdón, el ostionoide, Ok. que pues una del mismo Raus, ¿verdad? No, perdón, no es Raus, es Reini. Lo identifica por sus restos alimenticios y le da el nombre de cultura de la concha, porque aparentemente, ¿verdad? Durante ese periodo, pues esos grupos que vieron aquí, y periodo, estamos hablando más o menos entre el 300 y 400 al 600, 700 después de Cristo, más o menos. eh, no, perdón. Acabo de dar una fecha incorrecta Errónea, porque errónea. sí, es del 600 al 1200, me disculpan, Ok. ¿verdad? Cuando hablamos de los teonoides, ¿verdad? Pues lo ubicamos dentro de ese periodo pretaíno, del 600 al 1200, pues el mismo Reinil lo caracteriza pues por su dieta y Ok. le llama la cultura de la concha.
Es después su discípulo Irving Rouse quien viene y pues le da otro nombre y pues entonces le llama el ostionoide, ¿no? Dentro de la gama que existe, ¿verdad? Dentro de la fase. O pues más adelante, ¿verdad? Gente como personas como el Señor de la Alegría y otros más, pues ya surgen con el concepto pretaíno, ¿verdad? Porque es el grupo que viene, del que viene el taíno y desde es del que evoluciona, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, o tratar de interpretarlo de alguna forma. Esa población o esa sociedad más avanzada, que es el que llamamos el taíno. Wow. Oye, y en cuestión de hallazgos relacionados con huesos, yo sé que quizás el tema de los animales es un poco más como que complejo, ¿verdad? Pero así, que sea relacionado con huesos humanos, que sea como extraño. ¿Sabes? Algún hallazgo, ¿verdad? Tú personalmente ejecutando, ¿verdad? Como arqueólogo. ¿Algún hallazgo que para ti haya sido, mano, qué raro fue esto? No sé con qué tenga que ver X cosa que encontramos o que tú hayas encontrado, ¿no? Nunca te ha pasado así como que tú digas, ya ¿qué será esto? ¿Sabes? ¿A ¿Verdad? qué se le puede achacar esto? Yo soy, estoy empezando, ¿verdad? Prácticamente, ¿no? Ujú. Sí, empezando en esta profesión, la amo, la adoro, pero, ¿verdad? Todavía, pues, en ese caso, pues, ¿verdad? Considero que me falta mucho más por hacer para llegar a eso. Sí, pero, claro, lo he hecho ya y con lo que he visto o he encontrado, pues, ha sido suficiente, ¿no? Para, para sorprenderme, pero no está dentro, ¿verdad? Quizás dentro de lo que podemos llamar misterioso, ya dentro de Ajá, temas más fuera de esotéricos, eso. un poco más, sí. Y pues, sí, ¿verdad? Dentro de lo Pero sí, que... personalmente te han sorprendido algunos. Ay, Es que, mano, sinceramente, si a ti te gusta esta cuestión, cada uno es especial, es como que sí, ¿sabes? Hay muchas cosas que, ¿sabes? Hasta un pedazo de cerámica, ¿sabes? Tú estás sacando ahí hasta un simple historia. pedazo de cerámica, de una cerámica que hizo un individuo, mano, hace 1000, 2000, 3000 años, porque ya podemos hablarlo así, ¿verdad? Brutal. ¿Sabes? Es como que simplemente ese hecho ya, pues, a mí, pues, ¿verdad? Me emociona. Pero ya yendo a temas misteriosos, dentro de esos temas que le gusta a mucha gente, pues no, mira, ¿sabes? Y en el otro episodio, pues, hablamos hasta, ¿verdad? Sí, tratamos, sí, porque De los acuérdate que hay gente que misterios. tiene esa duda. Hay gente que quizás dice, oye, ¿tendrá que ver? ¿Habrá evidencia? Animales misteriosos. Hay gente que habla de gigantes. Gente que habla de animales, ¿verdad? Gigantes también, ¿sabes? Pues yo lo pregunto porque yo Claro, claro, desconozco también de eso. seguro. Y como tenemos, por ejemplo, en Perú se da que si estos paracas, esta gente con la cabeza larga, que la gente pues la relaciona, Ajá, ¿verdad? A lo ajá, ajá. extraterrestre, o en México que salió, ¿verdad? Que después se supo que era embuste, ¿no? Este muñequito, este esqueleto extraterrestre chiquitito. Ajá. Mira, pues Falso aquí, también. bueno, sí, ¿verdad? Tengo entendido que se pudo establecer que era Sí, falso. sí, sí, que salió. Y aquí, pues, ni de verdad ni falso. ¿Sabes? Que pues sí, dentro de las narrativas, pues tú puedes encontrar, ¿verdad? ¿Sabes? La mente del ser humano y la creatividad del ser humano es infinita, ¿no? Eh, pero volvemos, ¿verdad? La ciencia pues no ha podido establecer ni presencia de extraterrestres, ¿verdad? Tocando el tema pasado, Ujú. ni de ningún misterio que se sabe que pues no se pueda descifrar como misterio incluso, ¿verdad? Ahí podemos meter hasta, ¿verdad? Se me da la oportunidad de meter este tema más, uno de los temas más misteriosos, que es el de las esferas líticas, Ok. porque ¿sabes? Que fue mi tema de tesis, que eso sí sigue siendo un misterio, pero no desde un punto de vista, qué sé yo, vamos a usar la palabra esotérico, si se puede, ¿verdad? Por sacarlo de lo científico, de lo real, sino desde el mismo uso, ¿sabes? Que se le pudo haber dado, aunque sí ritual, ¿verdad? Porque pues mucho, Era ¿verdad? parte del ritual, ¿sabes? No se Eh, puede adjudicar. después, por lo menos después de, ¿verdad? De la investigación que yo realicé, que fue tanto física, ¿verdad? Con las esferas, como también bibliográfica. La bibliográfica fue la más abundante, la más tiempo que me tomó, porque busqué información hasta debajo de las piedras. Hay mucho documento, Ujú. ¿verdad? Académico, ¿no? Y no académico, de Cuba. Creo que es donde más se ha escrito sobre ese elemento, pero se especula, ¿sabes? No se establece nada categórico, sí se le da, ¿verdad? Este matiz ritual, claro, ¿sabes? Por lo que tiene. Incluso yo pude ver cuando fui el año pasado a la Universidad de Yale, hay una esfera que tiene
un tallado y unos diseños que tú dices, no, pero es que esto, ¿sabes? Esto no se jugó, esto no se usó para jugar pelota, esto no se usó para aguantar la puerta para que el viento no se la lleve, ¿sabes? Esto tiene que haber tenido un uso bien especial. Ok. Pero no hay, ¿sabes? No hay documentos historiográficos ni ningún legado de ninguna forma que pues te diga esto era para esto. En Costa Rica, las más conocidas son de Costa Rica porque son gigantes y allá pues mucha gente ha escrito, incluyendo, ¿verdad? La doctora Ifigenia Quintanilla, que tiene un libro completo sobre el asunto y tú lo puedes leer completo y nada se puede establecer de forma categórica porque no se sabe. Ese es el misterio, Tengo una desde ese curiosidad. punto de vista. Tengo una curiosidad. ¿Qué tamaño, si puedes hacer con tus manos así, tenían estas esféricas que tú estabas estudiando? Se encuentra una variedad desde una canica, tamaño Ajá. canica. Incluso aquí en Puerto Rico, yo pude estudiar como tres que son de la colección Junhan, del Instituto de Cultura, que tienen o sea, un tallado, ¿sabes? Tienen unas caritas, es como, que una parece como un pajarito, ¿sabes? Sé yo pues pude, lo más que me vino a la mente, ¿verdad? Dentro de ese proceso, es como que, mira, no sé, habrán sido juguetes, ¿verdad? Muñequitos de juguetes, quizás para niños de una jerarquía quizás un poco Ujú. mayor, ¿verdad? Fino, para niños finos. Sí, fino, porque Sí, tú vas, de la alta gama. porque tú tallas esa piedra así, a ese No, nivel, es como tú no que vas a eso no era tallar eso para... por tallarlo. Exacto. Lo que tú me estás Y diciendo es que es algo bien definido, algo bien elaborado, como para que exacto. sea cualquier cosa. En las que están en Caguana, el Museo de Caguana, exhorto a que vayan, está precioso, bien interesante. Y en Caguana hay varias de esas mismas que yo estudié. Y hay unas que son unas canitas, digo canicas así redonditas, que están pulidas a un nivel que tú dices, diablo, mano, esto de verdad, esto no se hizo para tirarlo para el lado. Quizás formaron parte de algún juego, ¿verdad? Porque sí, dentro de los Cherokees de esta, O coleccionismo, ¿no? ¿Sabes? Como que los piezas. Cherokees de Estados Unidos sí hay registros o sea, desde mucho tiempo. Ellos fabrican el mismo juego de canicas. O sea, y fabrican ese tipo las fabricaban y las fabrican todavía. Para diferentes juegos, desde tamaño canica, que creo que jugaban, ¿verdad? Algo relacionado a eso, hasta un tamaño quizá bola de pelota. Ok. Que esas son las más que se encuentran también aquí en Puerto Rico. Que pues relacionándolo con eso, pudo haber sido parte de algún tipo de juego. Hay un arqueólogo que ahora que necesito el nombre, como siempre me pasa, pues no lo, ¿verdad? No lo, creo que es Osvaldo García Goico. Él establece que una de las esferas, ¿verdad? Que se encuentran en Paso del Indio, pues estableció, perdón, para descanse. Pues quizás pudieron haber formado parte del núcleo de lo que era el balón para el juego del batey. O Ok. sea, hay mucho, ¿verdad? Se establecen pues muchas. Ahora, lo que pasa es que aquí mismo en Puerto Rico hay unas que son así de grandes, que tú no vas a dar una patada a eso jamás en la vida. Chacho, se te queda el pie ahí. No, pero eran bien pesadas, mire, para mí, tú no vas a meterle una patada ni a meterle con el hombro, ni mucho menos con la cabeza, Mm, a una esfera así de grande y sobre todo a una esfera pulida de forma perfecta. ajá, ¿para qué? No, no. Exacto. Oye, hablando de juegos así, bueno, tengo una pregunta, pero es que me interesó mucho el tema de que trajiste ahora de los juegos. Eh, Siempre decimos los indios jugaban tal cosa, jugaban tal cosa. Yo me imagino que es sustentado, ¿verdad? Con hallazgos arqueológicos que se han encontrado. Eh, o meramente la literatura, ¿sabes? Mano, pues ¿A sí. dónde, verdad la pregunta? A Sí, ver, sí. ¿meramente de literatura o arqueológicamente se puede probar que los indios jugaban X o Y cosa? Se puede probar porque todavía existen las canchas, que es lo que llamamos los batalles. En Ajá. muchos de esos El área batalles, donde yo. exacto, es como que, mira, ¿sabes? Si tú me escribes que esta gente utilizaba un balón para en cierto lugar, descrito de cierta forma, jugar cierto juego, pues mira, arqueológicamente tengo el lugar. Está ahí el lugar. Empezando por ahí, tengo el lugar. ¿Y el balón? El balón, pues lo que pasa es que los materiales orgánicos son pocos los que Sí, se que como que preservan. no van a Exacto. encontrar algo así sería Hay un dato bien raro que no recuerdo quién lo casi plantea, imposible. no recuerdo quién lo plantea ahora, que es que se dice, ¿verdad? Que esa pelota pues estaba cubierta por cierta resina, que según, ¿verdad? Voy a tocarlo meramente porque es poco el conocimiento, ¿verdad? Te Sí, hablo sí, de lo que ¿no? se dice. Perdón, de algo que leí, pero que no puedo citar ahora mismo. Pues que esa resina o eso que se utilizaba en Puerto Rico no lo hay. Es como que, o sea, me Mm. estás describiendo un juego que los de aquí lo jugaban. Bueno, tenemos las canchas. O sea, El tenemos el lugar. espacio está. El espacio está como mismo lo describí. Eso está protegido, ¿verdad? Estos lugares están Sí, protegidos. sí, sí, muchos de ellos siempre hablo de uno, ¿verdad? Porque creemos que los únicos que hay son los del centro de la isla. En mi pueblo, en Luquillo, hay uno en lo que bueno, Luquillo Río Grande, ahí mismo en la La frontera, colindancia, ahí en la mismo. colindancia. Está en el campo de golf de Río Mar,
ahí hay un batey que está sepultado, porque ¿cómo tú vas a sacar un batey? Sí, el campo de golf se hizo de encima del batey. ¿Qué es la que hay, familia? Interrumpo este podcastazo para recordarles que le des like a este video si te gusta lo que estamos hablando acá, si te gusta el tema de conversación, dale like porque me ayuda a seguir llegando a más gente. También te invito a que si no te has suscrito, suscríbete y así te llega contenido como este cada vez que se publique, algunas veces 2 veces en semana, otras veces 1 vez en semana. Y también quería anunciarles que si usted vive en Puerto Rico y usted está pasando la necesidad de que usted está sin aire, usted se le dañó el aire de su carro o su guagua, su vehículo, usted no dude en llamar a Mikey Auto Air en la Avenida Piñero. Yo aquí no hago espacios publicitarios y no lo he hecho, pero tengo que decirles que yo llevaba 2 meses sin aire, pasándolo mal. Usted sabe cómo en Puerto Rico es el clima y estar sin aire es casi una situación extrema. Y Mikey Auto Air en la Avenida de Diego me estuvo ayudando, así que nada. Yo siempre me gusta recalcar lo bueno, y si usted está pasando la necesidad de que usted no tiene aire, dígale a Mikey que viene de parte de Anto Media y usted va a recibir una ayudita y le van a dar la mano porque pasar calores en Puerto Rico está brutal. Así que gente, nada, los dejo con este podcast que sé que lo estaban esperando y un tema que no se habla mucho en el diario vivir y en las redes sociales hoy día. Así que sigan disfrutando, familia, los quiero. Se estudió, se estudió en ese momento, pero pues quedó sobre eso. El arqueólogo Miguel Rodríguez tiene provee mucha información sobre ese asunto, trabajó en muchos sitios, él trabajó mucho Trujillo Alto en intervenciones, y muchas fueron intervenciones que tienen que ver con construcciones donde descubrió batallas, y estudió batallas y diferentes tipos de hallazgos, que la información está a mano y pues la gente ¿verdad? Lo que hay que hacer es buscar, leer, porque como dije la otra vez, leer es bien importante y toda esta información existe y existe hace mucho tiempo y quizás hay muchos arqueólogos, ¿verdad? Y pues te agradezco porque pues esta plataforma ayuda a que eso salga de la academia. Sí, no, esa Pues, es se quede en la la idea, academia, ¿no? esa es la Porque idea. sí, ¿sabes? Hay muchos arqueólogos bien conocidos que lo han trabajado y que tienen información bien importante, pero pues no ha salido de ahí lamentablemente. Se habla mucho, profesor, también de lo que era el trueque en esta, ¿verdad? De estas fechas que estamos hablando históricamente hablando. ¿De qué manera evidenciamos, mira, sí, Anto, se puede decir que en efecto sí había trueque aquí por cosas que se han encontrado que no se hacían aquí en Puerto Rico, no se hacía aquí, o sea, eso tuvo que venir de otro lugar? Claro. ¿Hay manera de probarlo arqueológicamente Sí. o esto es de literatura también? No, eso está bien probado arqueológicamente de que las poblaciones, ¿verdad? Que habitaron lo que fue la isla de Boriquén ese tiempo, pues tuvieron contacto con otros lugares. Descubrimientos en Vieques te dejan saber eso. Por ejemplo, tenemos lo que es el amuleto del cóndor andino, ¿no? Mano, eso es interesante. Eso, ¿verdad? Esos hallazgos de Vieques son interesantísimos. Y ese amuleto, ¿verdad? 2 cosas. Se representa un animal que no existe, ¿verdad? Que no hay evidencia de que existe o existió aquí en Puerto Rico, que es el cóndor andino. Y está hecho en una piedra que tampoco existe aquí, que es la jadeíta. Okay. Esa piedra verde. Igual se ha encontrado. Jadeíta se llama. Sí. Se han encontrado materiales como hachas que están hechas en la misma piedra. Que no hay, ¿sabes? Que hasta ahora no se han descubierto yacimientos que esa piedra existe en Puerto Rico. Y pues, lugares fuera donde se ha identificado, pues tenemos, o sea, está Guatemala, que es el que siempre se pensó, pero luego se descubrió que también en la Española, en la República Dominicana, Haití, también hay yacimientos de jadeíta. Y creo que he escuchado, ¿verdad? Que en Santa Cruz, la isla de Santa Cruz, también. Pero aquí no hay. así. Sí, eso es lo Más más o menos, parecido, eso es exacto. parecido. Exacto. Y por lo menos los amuletos de Vieques, he visto unas hachas de jadeitas que no son así tan verdes, pero el amuleto de Vieques es así, esa piedra verde bien Interesante. bien nítida. Que pues sí, claro, hay evidencia además de que eso, te voy a decir más, hay alimentos como el maíz, que, ¿verdad? Ya se ha probado que llegaron aquí desde los tiempos arcaicos, ¿verdad? Desde esas primeras poblaciones. O sea, que ellos lo trajeron o se estableció, ¿verdad? ¿verdad? O llegó durante esa dinámica de
de intercambio, o sea, se podría estudiar o se podría considerar que desde tiempos arcaicos, mira, estos elementos te pueden dar evidencia de un tránsito, ¿verdad? Tránsito hubo. Definitivamente. Y cuestión de, fíjate, tenía aquí otra pregunta, no sé si va por la misma línea, pero que si había registro, pregunta aquí, no es que no me sale el user, pero de animales o que se describiera, por ejemplo, tú habías hablado en el podcast anterior sobre lo que mencionaste, dibujos quizás de animales que no, como el cóndor andino. No, eso no era aquí, no estaba aquí, pero sí hay dibujos, hay algo que muestra que, mira, pues de alguna manera ellos vieron o pudieron describir este cierto animal o cierta, ¿verdad? Cosa mediante trueque, lo que reafirma más esa teoría, ¿verdad? De que sí existió el trueque, porque adicionales a otras cosas que sí entraban y salían, habían dibujos de cosas que no se originaban aquí. Que definitivamente estas personas conocieron o vieron mediante trueque. Pues más que dibujo, también en Vieques, igual que en Humacao, se encontró colmillos de jaguar. Que no Ok. son dibujos, pero hey, Lelo, tienes una... Sí, ya, eso estando físicamente. Exacto. Y aquí pues no, ¿verdad? No hay registros de que haya habido jaguares. O sea que Ajá. pudo haber sido parte. No, que si quizás el indio Fayá, que es un jaguar, sí, pero también pudo, bueno, como quiera salió y volvió, Exacto. ¿verdad? O llegó uno con ese colmillo, o fue bajo dinámica de intercambio, pero estamos hablando de movimiento y contacto. Y el Ujú. movimiento y contacto fue constante. Tengo por acá también otra duda del público. Siempre le digo a la gente, comente su duda o, ¿verdad? Lo que opine de X tema que hayamos tocado. Si usted tiene también información, es bienvenida Claro. siempre en los comentarios. Recuerda darle like a este video si te está gustando y suscribirte al canal. ¿Existe evidencia de personas nórdicas que hayan migrado a la isla antes de los españoles? Arqueológicamente hablando. No, no hay evidencia de personas, o sea, no he, ¿verdad? No he leído nada sobre evidencia de personas nórdicas, y no solamente nórdicas, sino que, ¿verdad? No sé si ahorita vamos a tocar el tema de lo de las piedras del Padre Nazario, que mucha Vamos, gente vamos por ahí, vamos por ahí. pues le atribuye, ¿verdad? Dice que son, perdón, que están escritas en lengua hebrea, que pues eso pues también se pudo establecer, ¿verdad? Yendo al mismo Israel, el Me mismo, comentaste que no se pudo probar eso. ¿verdad? Por conversaciones con el doctor René Rodríguez, eh, fueron hasta Israel con las piedras y se estableció que no, o sea, que eso no es hebreo. Eh, Wow. Todavía sigue siendo un misterio. Sí, de lo que se ha estudiado, pues quizás se puede establecer cuáles son originales y cuáles no lo son, ¿verdad? Eso viene de esta tradición de el padre Nazario, este, ¿verdad? Anticuarista o colector, ¿verdad? De piezas indígenas del suroeste perdón, de la isla, del área de Guayanilla, si no me equivoco. Si me equivoco, pues, ¿verdad? Bienvenida la corrección. Que pues comienza a recibir, descubre esta cueva, ¿verdad? No recuerdo el medio, donde se albergan estas piedras con con unas escrituras, Ujú. y pues él pues logra obtener esas piedras, pero también se da esta cuestión de que, o sea, no es él quien va y las busca literalmente, ¿verdad? Sino que empiezan a llegar a él y mucha gente las busca, las descubre dentro de las diferentes dinámicas que se pueden haber dado, ¿verdad? Y pues se las hacen llegar, pero mucha gente, como él se las compraba, pues mucha gente las falsificaba también. Y pues Mm. dentro de esa colección que existe hoy día, pues creo que sí se ha podido probar, ¿verdad? Cuáles pueden ser reales y cuáles podrían ser falsas, pero yo sé que pronto vas a entrevistar también al doctor René Rodríguez Así mismo va a ser. y él sí que te puede hablar, ¿verdad? Con mucha más certeza, porque Y él es quien está estudiando y él es quien tiene, ¿verdad? Quien alberga esas piedras que son patrimonio del pueblo, ¿verdad? Son tuyas mías, pero él, están bajo su cargo y él es quien las estudia y todo eso. estas piedras, o sea, para yo entender, y sí, ese podcast, ¿verdad? Está agendado y quiero decirle al público que va a ser grabado en el laboratorio allá. Esto va a ser un episodio especial que si a usted le gusta el tema, suscríbase al canal porque Claro. eventualmente cuando encontremos ese día vamos a ir hacia allá, vamos a mover lo que es Antomedia por primera vez, ¿verdad? Yo no suelo hacer eso, pero creo que amerita Demasiado. grabarlo en el laboratorio allá y traerles ese episodio especial a ustedes. Estas son unas piedras que talladas, ¿no?
que me hablaste de unas escrituras también pero la escritura no está per se en la piedra, son unas escrituras que no, ¿sabes? No, sí, son en la piedra. En la misma piedra. Sí. Está Pero, tallado en la piedra. y se hablaba de verdad que estaba en un lenguaje hebreo, pero verdad que no, ni siquiera ya cuando se llevaron a estudiarla, pues dijeron, no, mira, esto no sabemos Exacto. qué tipo de lo que dice aquí. Es bien interesante porque esto es una pieza histórica bien importante. Pienso que ¿verdad? Son varias, no es una, son muchas. Son varias, es un grupo, son un grupo, pero que lo que representa históricamente hablando es Claro. algo bien importante, ¿sabes? Poder traer eso, ¿verdad? Y hablarlo sería especial para el canal, así que pendiente a eso. Adicional a, ¿verdad? A este tipo de hallazgo, profesor. Hablamos en el episodio anterior sobre hallazgos importantes de mucha relevancia en la zona del Yunque. Y hablamos específicamente de, ¿verdad? Esta piedra que parece, se la mostramos al mundo, profesor, porque de repente esto fue algo brutal y en TikTok y en Facebook yo decía, diadre, hermano. Yo espero que esta gente vea el podcast completo porque para que entienda, porque a veces uno reacciona a un fragmento y Claro, pasa mucho. sí. Y a veces, no, eso no es así, eso no es así. Usted siempre vea el podcast. Yo le hablo a la gente aquí en YouTube, a los reales de YouTube que ven los podcasts completos. Usted siempre se va a educar completamente. Pero si usted reacciona a un fragmentito, pues no va a entender que a veces luego ocurre. Adicional a ese, ¿verdad? Esa pieza fantástica que hay en el Yunque. ¿Alguna otra, verdad? Sí, de que usted, ¿verdad? Quiera hablar o mencionar que le parezca importante arqueológicamente hablando, que arroje quizás información o tenga dibujos, tenga otras cosas especiales que usted diga, bueno, esta piedra es interesante, Anto, este hallazgo fue interesante. Lo que pasa es que eso es bien relativo desde el punto de vista que, ok, si lo miramos estéticamente, que no es correcto dentro, ¿verdad? Dentro de lo que es ciencia, pues vamos a dar importancia pues, exacto, a lo estético. Wow, qué brutal esto. ¿Cuán brutal puede ser? Exacto, pero científicamente, hasta lo que pueda ser, hasta lo que estéticamente pueda ser irrelevante, es de gran importancia científica, que es, ¿verdad?, a donde ha buscado moverse más la arqueología, ¿no? Porque esa relevancia estética pues viene más de lo que es el anticuarismo, de esas tradiciones de la edad moderna, de la edad, ¿verdad? Media, o sea, de antes, ¿no? Lo voy a coleccionar por cómo se ve o porque era pero ya científicamente, ¿verdad? Hasta mirando la arqueología desde ese punto, hasta un simple fragmento de cerámica deja de ser simple desde el punto de vista, repito, científico. Porque te puede arrojar mucha información. So, sí, hay muchísimos hallazgos en lo que es el área más allá del Yunque, de la Sierra de Luquillo, que pues, porque por diferentes razones, o sea, pues, eso te muestra, quizás te puede mostrar el alto nivel al que llegaron esas últimas poblaciones, ¿verdad? De que tuvieron contacto con los españoles, quizás el carácter sagrado que pudo haber tenido también la región. Hasta ahora, ¿verdad? Quizás sí, hay gente que sabe más que yo, claro que sí, pero por lo que yo he visto, pues no, ¿verdad? Estéticamente, pues del petroglifo que hablamos la otra vez, ¿no? Que está bien protegido, sobre todo, ¿verdad? Por las entidades federales, que sí ha sido y está siendo estudiado. Pues no lo escuchamos ni lo sabemos, ¿verdad? Porque pues no llegamos a, ¿sabes? La masa general pues no llega, ¿no? Pero, o eso no le llega a la masa general, pero no sí. se enteran, sí. Sí, es verdad, no lo conozco personalmente, pero sé que uno de los arqueólogos del Yunque hizo una tesis sobre los petroglifos del Yunque. Y sí, hasta recientemente se siguen estudiando, son bien protegidos. No, ¿verdad? Sí, es patrimonio del pueblo, pero parte de conservarlo es tratar de tener el menos contacto posible. Definitivamente, Por eso hay unos definitivamente. profesionales que se están dedicando, ¿verdad?, a estudiar eso para tratar desde ese punto, ¿verdad? Pues científico profesional, pues tratar de dar la mejor información posible. Ese, ¿verdad? Si vamos a lo estético, ese mismo petroglifo, ¿sabe? Yo cada vez que lo veo me sorprendo, lo sigo viendo así, asá, lo desmonto. Ah, mucha gente Lo monto, lo desmonto, porque eso lo hizo una persona, eso no fue un extraterrestre ni nada más allá de una persona que en ese momento tuvo la destreza para con una piedra tallar sobre otra
sobre otra piedra esa obra tan majestuosa, ¿verdad? Como muchas otras que vemos en la isla, pero sí, mano, fueron hechas, ¿verdad? O sea, se puede evidenciar, ¿no? Que fueron hechas por personas. No quiero decir como tú y como yo, porque yo no puedo hacer eso y Ujú. creo que tú No, tampoco. yo tampoco, So, definitivamente. que en ese caso, ¿verdad? Mucho más que tú y yo. Eh, Wow. Sí, no, pero sí, definitivamente. sí los hay, están bien protegidos, son sorprendentes, siguen apareciendo cada vez más y claro que sí. Qué bueno que se preserve. Personalmente, profesor, ¿usted cree que hay todavía secretos o de nuestra identidad enterrados que podrían cambiar la narrativa oficial que tenemos? Claro que sí. Sí, y es parte de lo que es la ciencia en general, ¿verdad? Seguir eso mismo, ¿verdad? Es lo que es conocimiento, generar conocimiento. Y pues el ser humano, o sea, nada es estático, todo evoluciona desde la misma naturaleza, por eso sigue existiendo hasta la misma sociedad. Por eso sigue existiendo. Si la misma sociedad pues no evolucionara, no seguiría existiendo, ¿no? Y pues dentro de esos cambios que, ¿verdad? Podemos decir pues, que sufre en un aspecto positivo, como se quiera tomar, la sociedad pues va a seguir surgiendo evidencia que pues va a ir, ¿verdad? No quiero decir en contra o que va a entrar en debate pues con lo que se ha establecido, porque es que pues todo cambia, ¿sabes? No podemos pensar que pues lo que se descubrió basado en lo que en lo que ya se descubrió, se va a crear esta imagen, ¿verdad? Y esta narrativa, y eso se va a quedar así, ¿no? Porque Ujú. realmente, pues, nada en la vida es así. Y pues uno, ¿verdad? Siempre tiene que estar abierto a eso. La ciencia no es competencia, ¿verdad? Y por eso el debate es bienvenido, pero desde un punto de vista sano y que construya. ¿No? Porque pues es normal que siga apareciendo evidencia o que nunca aparezca esa evidencia que pues te pueda confirmar cierta narrativa. Ujú. So, sí. Hay por aquí alguien que dice, ¿verdad? En los comentarios leía, profesor, hay registros de maíz taíno y que han rescatado, se cultiva en patilla y están desarrollando la semilla para volver a introducirle. Es un maíz rojizo. Es hermoso y eso yo lo mencioné, ¿verdad? La otra vez. Ujú. Eh, el doctor, el paleobotánico, ¿verdad? Yo te tengo que decir algo, tú dices que se te olvidan los nombres, pero tú tienes varios nombres que tú sueltas ahí. Yo sí soy malo con los nombres, pero tú recuerdas Incluso, bastante. ¿sabes? Eh, lo sigo en Sí, Facebook y sí, lo todo. tienes por ahí. Es una lo que pasa es que sí, Ajá. ¿sabes? Me gusta leer, ¿verdad? Tengo mucha información, pero soy malo de memoria. Y ahorita te lo digo porque me va a venir a la mente sí Ok. o sí. Pero, ¿verdad? Este doctor paleobotánico es quien han sido, ¿verdad? Gracias a sus investigaciones, uno de los responsables, en nuestro caso es responsable de haber descubierto eso, y no es maíz taíno, es maíz que precede, o sea, que llegó aquí antes de que ese grupo que llamamos taíno Wow. estuviera aquí, ¿verdad? Incluso me atrevo a establecer por medio de lo que he leído de él, que, que, que el maíz llegó primero que la yuca. Voy a entrar aquí un momento, me Claro, perdona, claro. porque es que no puedo Sí, le ver con estamos eso. hablando de este comentario, ¿verdad? By the way, se llama Bob Marines, dice por aquí, ¿verdad? Bob hace esa aseveración, ¿verdad? Y habla sobre este maíz rojizo que me dice, mira, Anto, hay un registro de un maíz taíno, en este caso, ¿verdad? Estamos corrigiendo, viene antes y se está tratando de, ¿verdad? Volver a introducir esta semilla para que este maíz rojizo vuelva otra vez a, ¿verdad? a No lo tuve que cosecharse buscar acá. y que me perdone el profesor, ¿verdad? Jaime Pagán. Jaime Pagan, ay, Jaime Pagan, saludos a el Jaime doctor Pagan. Jaime Pagan es la persona, ¿verdad? Que a quien ha traído la mayoría, ¿verdad? O quien le ha metido duro a esa cuestión. Y digo el maíz, ¿verdad? Porque pues no soy un duro en ese tema y pues he leído por medio, ¿verdad? De lo que él ha escrito, pero no solamente el maíz. También se trajo el tema, ¿verdad? De la cuestión de esta planta que se llama marungay, que aquí pues en Puerto Rico sí en Santo Domingo, en la República Dominicana se sigue utilizando, pero aquí eso se perdió, o por lo menos, ¿verdad? Pues las generaciones pues, más modernas, por decirlo así, no conocíamos de eso hasta este estudio de Jaime Pagán, ¿no? Que pues, y hay otros alimentos que pues seguramente, ¿verdad? Gracias que esas mismas investigaciones van a seguir dando luz sobre... Fíjate qué interesante en el aspecto, ¿verdad? De lo que se daba aquí, de los frutos, semillas.
es algo bien interesante también porque deben haber, aquí hablamos, ¿verdad? Anteriormente, que aquí, por ejemplo, de la medicina de las plantas que utilizaban, cómo ellos, ¿verdad? Utilizaban ciertos frutos y plantas para, pues, ellos curarse, sanarse de ciertas cosas, y así mismo con los alimentos, deben haber más, adicional maíz. Tiene que haber otras cosas que se haya registro, se sepa que ellos cosechaban o se daban, que luego dejó de ser así o que llegó de otros lugares. Mira, yo te diría, ¿verdad? Quizás desde un punto de vista más etnográfico, podemos recurrir al jíbaro. Las tradiciones del jíbaro, ¿verdad? De lo que nosotros conocemos como el jíbaro Ajá. del campo, nos hablan, nos da mucha, ¿verdad? Hay mucha información sobre eso porque pues se cree, ¿verdad? Que es uno de esos medios por los cuales la información siguió, ¿verdad? O muchas tradiciones siguieron eh, reproduciéndose y tenemos, ¿verdad? Muchos estudios que pues están basados en, o muchos enfoques, ¿verdad? En muchas ideas que están basadas en lo que él, en cómo por medio de la tradición del jíbaro puertorriqueño Ujú. podemos ver muchas de esas tradiciones que quizás pues no se, ni siquiera se identifican dentro de esta narrativa que llamamos pues la narrativa, ¿verdad? De lo que era el taíno o la que solemos reproducir. Pero que pues sí, hay muchos estudios, ¿no? Que han podido sacar mucha información por medio de lo que es la tradición del jíbaro, ¿verdad? Y como, pues, repito, ¿verdad? Muchas de esos alimentos, medicinas, métodos, formas de sembrar y de llevar a cabo diferentes actividades que hoy identificamos como actividades del campo, Ujú. realmente son esa herencia directa, ¿verdad? De lo que fue la cultura taína. Y claro, cabe destacar que, pues, eh, muchos de estos grupos durante las guerras entre, ¿verdad? Durante la rebelión, no solamente taínos, sino africanos, ¿verdad? Y hasta muchos españoles, ¿verdad? Desertores se iban al centro, huyeron al centro de la isla. Que pues claro, o sea que durante ese proceso pues se pudo haber mantenido muchas de esas tradiciones que pues se mantuvieron bajo el lente, ¿verdad? Y luego se le llamaron pues tradiciones del puertorriqueño, del jíbaro puertorriqueño, pero hay que ver que ese jíbaro, que ¿sabes? Esas tradiciones del campo Ujú. o allá del centro salieron de esa misma dinámica, donde esa gente que huyó se estableció en lugares donde el español no lo alcanzó y de ahí siguieron viviendo, mezclándose, ¿verdad? Con otra gente que llegaba y pues de ahí sale el jíbaro. Interesante, profesor. Tengo otra pregunta por aquí. Dice aquí, ¿verdad? Pregúntale al profesor qué opina del área de los pozos en Cabo Rojo, donde hay sobre 20 yacimientos y quieren destruirlo. Con un nefasto proyecto llamado Esencia. Que es lo que Bueno, se... ¿verdad? Nada, desde el punto de vista Ajá. arqueológico, no político. Ujú. Sí, Es un- sí, la política aquí no me la meta sí. porque siempre terminamos. Pues nada, es una aberración, ¿sabes? ¿Verdad? Tú querer pues establecer eso así, ¿verdad? Que pues, si vamos a otros temas, pues no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a aportar. Sin embargo, va a destruir mucha información arqueológica y no Ujú. arqueológica, ¿verdad? Porque también desde el punto de vista ecológico tiene su impacto. Y pues a veces, ¿verdad? Viendo o pronosticando ciertos frutos o ciertas consecuencias económicas, pues como que no tomamos en consideración que el impacto que puede tener, tanto ecológico como en este caso arqueológico, pues Ujú. puede ser mucho mayor. No es estar en contra del desarrollo, ¿verdad? Hay formas de hacer las cosas, pero es como que estamos hablando de una isla pequeña, ¿no? Donde pues tienes también que considerar todo el patrimonio no económico pues se puede, o sea, que se va a ver afectado. Claro. Toda esa región, ¿verdad? Es una que pues muestra muchísima evidencia, tanto arqueológica precolombina como arqueológica histórica. Y pues ahí, quiera uno o no, siempre va a estar envuelta la cuestión política, Ujú. Claro. ¿verdad? Nacional, porque pues hay mucha gente que va a decir, pues está bien, pues yo sí creo en el progreso económico y eso se puede hacer de cierta forma. Ujú. Como otra gente, ¿verdad? Podemos Claro. considerar, mira, el impacto va a ser tan grande que es mucho lo que se Ujú. va a,
a perder. Ujú. Que pues ahí el debate... Hay que, ¿verdad? eso es lo que se está debatiendo. Yo pienso que, ¿verdad? Ya que traímos el tema, yo no lo tenía planeado, pero Claro. puedo entender la parte que quiere, ¿verdad? Hacerlo de una manera y crear empleo y sumar aquí a Puerto Rico y hacerlo de la manera correcta. Y puedo entender al que quiere conservar y que no se... Pero yo pienso que puede haber un punto medio dentro de todo eso. Claro, no es que en cualquier lugar se pueda, vamos a pelar esto aquí, vamos a hacer un hotel, por meramente generar empleo o aportar a la economía. Pero sí creo que pues se puede llegar, ¿verdad? Entre cuidar y preservar lo que tenemos y pues, mano, pues de una manera u otra también generar y aportar a la economía y generar empleo, porque eso ahí van a trabajar puertorriqueños, ¿sabes? Adicional a eso, económicamente hablando. ¿Verdad? No estoy defendiendo el proyecto, pero bueno, no se crea eso. No, a mí yo no hablo de estas cosas porque la gente se molesta a veces, pero pregúntele a los comerciantes cercanos cuánto podría impactar económicamente movería la economía de ese sector. Económicamente hablando, no estoy diciendo que se haga ni den para adelante, no. Pero si lo ves económicamente hablando, traer personas que se queden ahí, todo el que esté alrededor, panadería, carrito de hot dog, todas esas personas se alimentan de estas cosas. Lo dejo ahí, no que estoy apoyando el proyecto. En ese caso, fíjate, Ah, lo más cercano que me atrevería a decir que tenemos es Palmas del Mar, por ejemplo. ujú, Es una comunidad, ¿verdad? ujú. Cerrada, donde pues sí, tú y yo podemos entrar, pero no podemos vivir. Correcto. Entrar sí, claro, el guardia no me va a dar pasar. No podemos comprar ¿Entiendes? una casita. Bueno, si Exacto. nos unimos 4, compramos una casa. Sí. Pues, no, ¿sabes? Eso está en Humacao y claro que me imagino, sí, claro que aporta mucho Humacao, pero no es que Humacao depende Mm, de Palmas del Mar. O sea, Humacao, bueno, primero, ¿verdad? Que no creo que sea el pueblo más rico. Tiene Palmas del Mar, no ujú. creo que sea el pueblo con No, mayor no creo, riqueza no creo, no en creo. Puerto Rico, Es ¿verdad? un sector. Exacto. Y sí, claro, mucha gente trabaja en Palmas del Mar, pero ni la mayoría de Humacao depende de Palmas del Mar. Y pues sí, ¿verdad? Ya que lo tenemos hace muchos años, pues socialmente pues sigue representando esa división. Tú eres de Humacao, pero está el Humacao de Palmas del Mar y el Humacao de Humacao. Ujú. ¿Entiendes? Sí, no somos los mismos, no somos los mismos. Exacto, que pues ya tenemos ahí ese ejemplo. En cuanto a esencia, me atrevo a generalizar, ¿verdad? La comunidad arqueológica reconoce el impacto y está en contra. Todavía yo yo no he leído ni escuchado de un arqueólogo que pueda estar a A favor favor. sí, del Ok. impacto desde un punto de vista científico, ¿sabes? Sin considerar pues la cuestión patriótica, ¿verdad? Ni de que fuera los gringos, lo que sea, no. Desde un punto de vista científico, ¿verdad? Pues no, el impacto va a ser bien grande, nos vas a quitar de cantazo, mucha información, muchos elementos que todavía no se ha estudiado y que todavía es necesario para seguir construyendo y fortaleciendo, ¿sabes? Porque incluso, ¿sabes? El resultado uno de los resultados del impacto de este mismo podcast Mm, ha sido el fortalecimiento y el interés de la gente, pues, por su cultura, exactamente. eh, que ha sido positivo, hasta económicamente lo va a ser en cierto modo, Ujú. ¿verdad? No sé si para ti o para quien sea. eh, pero cómo la cultura sí construye, ¿sabes? Cómo esos elementos, sí, lo que pasa es que no es algo de momento como es el impacto Ujú, económico, ujú. pero a la larga es mucho más lo que se pierde. Este, volviendo a Palma, tenemos otro desarrollo que pues mira, Palma tiene su colegio. No digo que no, pero raramente un niño de fuera de Palma pueda entrar a ese colegio. Palma tiene un mall. Sí, ellos tienen una comunidad allá adentro con todo lo necesario para que quizás no tengas que salir frecuentemente o es como tú dices, es dentro de Humacao está el que es de Palma y el que no es de Palma. Es Y para tiene esa todos. división. Tú puedes ir al mall de Palma a No, comprar. claro. ¿Qué tú has comprado Claro, en el mall de yo no he Palma? entrado, no, Yo tampoco, no he comprado ¿entiendes? nada allí. Sé que ellos dicen, no, pero es que vamos a hacer esto y eso va a ser para toda la comunidad. Mira, para mí, tú sabes que eso no es, No es para todos. o sea, Puedes ir, puedes lamentablemente, ir, puedes exacto, ir. tú y yo podemos entrar a babearnos quizás viendo, ¿entiendes? ¿Qué tienda puedo ir yo allí? ¿Qué tienda puedo ir? Que sí, que va a generar empleo. Mira, está bien, pero pues
¿verdad? Ya tomando tu punto, se puede reconsiderar, Sí, quizás, sí. no es que, y no quiere decir que yo esté a favor, pero, No, por eso ni yo tampoco. Vuelvo y reafirmo ¿sabes? que ni yo Sí, tampoco, no. Pero lo digo, ¿verdad? Porque claro, escucho esos argumentos de quien está a favor y también escucho argumentos de quien está en contra. ¿Verdad? Como te estoy escuchando, ¿verdad? La comunidad de arqueólogos, estás hablando, ¿verdad? Quizás a nombre de ellos, pues ellos están, no estarían, ¿verdad? De acuerdo con un proyecto como Esencia. Pues yo puedo entenderlo también esa es su postura y claro, tienen que defenderla. claro. Igual que el que viene, que sí, que a lo mejor se puede comprar una casa allá, pues va a defender el proyecto y va a decirte que no, que también lo puedo entender. O el que no tiene trabajo y necesita un trabajo y va a decir, mira, o sea, Ajá. olvídate de los indios, Mira, papi. ahora estoy yo aquí, ya los indios se fueron. Mira, papo, yo soy ¿Entiendes? del área, estoy sin Estoy trabajo. pegado. Exacto, yo voy a trabajar ahí a la que abran. Exacto. Córtame un indio que hay aquí debajo. ¿Y por qué no lo han verificado? Ahora lo quieren verificar. Eso lo diría. Esas son cosas que diría la gente. Exacto. Ya, yo escucho a todo el mundo. Bueno, mira, tengo aquí también el profesor. No me quiero ir, ¿verdad? Sin preguntarte. Pues, tengo aquí ese. Poarani pregunta. Esos nombres de YouTube, de verdad que no los entiendo. Sé quién es, claro que sí, Sí, Po Araní. Claro que sí. ¿Cómo se menciona? Po Araní. Poaraní. Ok, pues para yo saber. Poaraní. Que le pregunten a algunos arqueólogos saqueadores, a arqueólogos saqueadores del pasado que se llevaban los cuerpos y sus decoraciones para vender a los conexionistas. ¿Qué tú opinas? Tienes toda la razón, claro que sí. Esto del saqueo y de la corrupción, ¿sabes? No es solamente de la comunidad general o de los que lo hacen, sino que, como muy bien dice, muchos arqueólogos y no arqueólogos, ¿verdad? Se han dedicado a traficar, ¿verdad? Con esto, incluso, ¿verdad? Yendo un poco más atrás. Puede que quizás no lo explique de forma concretamente correcta, ¿sabes? Correcta, ¿verdad? Pero de estos coleccionistas del mismo siglo XIX, creo que fue Latimer, ¿Ok? Latimer, como que no quisieron dejar todo el patrimonio que ellos coleccionaban, no quisieron dejarlo aquí Ujú. porque decían, o sea, y prefirieron venderlo a los mismos Estados Unidos, pues por diferentes consideraciones, sea, pues, no sé, porque los consideran superiores o porque el trato que le iban a dar allá, como ya hemos hablado, pues, ¿verdad? Iban a estar en mejores condiciones, porque pues como, ¿verdad? Y no es algo que realmente me entristece, pero, ¿verdad? Yo he entrado al depósito de aquí, he visto sus condiciones, he ido a otros depósitos fuera de Puerto Rico, he visto las condiciones, como que, wow, espérate, ¿sabes? Wait, ¿sabes? Ujú, Esto hay que mirarlo, ¿no? Este, y pues sí, y repitiendo, ¿no? Y sobre todo más, pasa todavía, y más cuando no había ley, que pues lo que tú encuentres no es que es tuyo, pero no hay una ley que diga que no te lo puedes llevar. Y así se ha perdido mucho material que quizás hoy día forma parte de colecciones o puede que esté, ¿verdad? Legalmente en una colección, pero que llegó ahí de esa forma, ¿verdad? He leído y escuchado hasta bochinches de, de épocas más recientes donde ujú. eso ha pasado, ¿De ¿verdad? Donde verdad? cierto, sí, todavía hay arqueólogos que son arqueólogos viejos que han decidido, ¿verdad? Que trabajaban en un periodo, ¿verdad? Un contexto donde no había ley, adquirieron muchos materiales y pues por cuestiones en contra del Instituto de Cultura o de lo que sea, pues mantienen esos materiales. Lo malo de eso es que entonces muchas veces tú encuentras esas colecciones en la basura. Porque tú las tienes, tú le das el cuidado que se supone, pero cuando te vas, cuando mueres, cae en manos de, sea un hijo, sea quien sea, de personas que no tienen el mismo interés. Y pues Y ahí sí que, terminan exacto, como botar perdido. un televisor viejo. Aquí se han encontrado colecciones literalmente en la basura. No me Sí, de pedazos de imagínate. cerámica, de cosas interesantes, vacías, en cajas en la basura. Pues el último que conocí fue Río Grande. Wow, mano. Triste. Tengo aquí también, y ¿verdad? Quería aclarar, tengo acá la tumba, dice aquí el Meca 98. Importante siempre deje su comentario porque en un próximo podcast, el profesor aquí sabe que esta es su casa, puede venir, contestaríamos Gracias. su duda. La tumba de Abuevana estaba en Camuy. En las cuevas dicen que esa cámara estaba llena de semillas y artefactos de oro en cantidades exageradas. Ahora bien, ¿dónde está ese oro y ese hallazgo? Bueno, tenemos que empezar por dónde está la tumba. Arqueológicamente no hay registros de que se haya encontrado la tumba de Guaybana.
Si esa, ¿verdad? Si lo tienes, mano, pues hello, Escribe. lo quiero, zumba. O ¿Cuál sea, es Luquillo? vamos a compartir información. ¿Cómo se llama Mi Luquillo? proyecto es Luquillo Arqueoecológico, lo puedes encontrar en Aquí Instagram. abajito, va a salir. Sí, lo puedes encontrar en Instagram y ahí, pues, ¿verdad? Ese es mi medio para compartir el conocimiento, ¿verdad? Ujú. Con la información con la gente. Pero no, hasta ahora no se ha identificado ninguna tumba ni de Agua Ibaná, que, ¿verdad? Él habla de Calle, los de Ponce dicen que lo Aquí enterraron dice en que en Ponce. Camuy, en la cueva. Los de Ponce, ¿verdad? Por decir los de Ponce, generalizando, pues lo Ujú, enterraron en Ponce. O ujú, la aldea estaba en Ponce. ujú. Allá, para lo que es Guayanilla, ¿verdad? Que Fue en Guayanilla que Guayanilla. representaba, que, Fue que- en que Guayanilla. representaba, exacto, esa región ya yendo más al Ujú. suroeste. No se sabe, sabe realmente, ¿verdad? Y pues nada, ¿verdad? No es que yo soy una persona que incrédula o que desconfío, pero hablando de lo que es del debate que se ha generado, existe debate hasta de si Agüeybaná existió realmente o no, porque ¿verdad? Es una figura completamente historiográfica. O sea, toda la evidencia que se tiene de Agüeybaná es historiográfica. Claro que hay muchas, sí, hay muchos relatos, seguro que sí. Y uno tampoco puede negar eso. Pero hablando de arqueología, pues no hay ningún hallazgo que se pueda relacionar con ninguna figura. No se está diciendo que las figuras no existieron, porque cuando tú encuentras los osamentas no dice su nombre. Exacto. O Pero sea, no hay manera, quizás. exacto, quizás sí, pero quizás a lo que sí, qué sé yo, a lo mejor eso que se llamaba huibaná se encontró con simplemente ofrenda cerámica, ¿verdad? Y Ujú. de concha, y no pues como se espera historiográficamente ¿verdad? Que se encuentre por esa imagen que se da. Eh, y pues, sí, no solamente él, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi primera experiencia excavando, que fue en la clase de campo, ¿no? De arqueología, que fue en Caguas, en el Jardín Botánico, pues como que ese era un tema que siempre estaba envuelto en la situación, la aldea de Caguax, ¿verdad? Mm, Porque pues sí, toda esa región que pues hoy en día alberga el Jardín Botánico, la urbanización del frente, el garaje del lado, todo eso es un yacimiento gigante. Se ha excavado al otro lado de la carretera, para allá, para el parque de la urbanización y todo eso, sí. ¿Sabe? Hay evidencia además de que eso fue una aldea inmensa. Eh, desde el Saladoide, ¿sabes? ¿Verdad? Que lo que conocemos como el Igneri. Desde el Igneri, ¿no? Hasta el Taíno hay evidencia, pero no se de todas las osamentas que se ha encontrado, que no se sabe si es la de Caguax, ¿verdad? ujú. Pero ninguna se ha encontrado con ese ajuar que esperamos, con ese ajuar o esas ofrendas con la que esperamos encontrar ese cacique. Sí, y si pudiese estar, bueno, que yo sé que ya hay muchos lugares donde, ¿verdad? Se ha estudiado, pero ¿y si está en un terreno que aún no se ha Claro que sí. eh, cavado ni verificado? Hay muchos Debajo de lugares una casa, debajo de una casa allí mismo. debajo de aquí, de Antomidia del estudio, a lo mejor hay, Exacto. pero hay terrenos todavía que no tienen estructura que se pueden verificar. O todo lo que no tiene estructura ya se verificó. Lo que pasa es que dentro de la arqueología, en ese sentido, no se va buscando así para que, o sea, como que Para mira, sí, encontrar. mira, pues qué pedazo de tierra, Vamos a chequearlo. ahí tiene que estar. Vamos para allá, así porque sí, a excavarlo. Así no es que ocurre, así no es que se da la situación. Como mencionamos anteriormente, la mayoría de los hallazgos se da bajo la arqueología de contrato. Pues en ese terreno baldío que nunca se hizo nada, pues ahora se va a construir una escuela, un mall, un edificio, lo que sea. Y pues como se explicó al principio, ¿verdad? Pues se da este proceso que por tener permiso, pues tienes que verificar, primero verifica si no hay nada arqueológico ahí. Y pues, ¿verdad? Tú llevas a cabo la investigación y así es como mayormente se da. Puede para el tiempo, ¿verdad? De cuando llegaron los americanos, pues ahí sí se iba buscando, fíjate, ahí ya se iba más, porque, por ejemplo, el caso de Luquillo, de la Monserrate, un yacimiento bien grande allí, ¿verdad? Que hay en Luquillo, que se le atribuye principalmente o la mayor ocupación fue ostionoide o pretaíno, aunque sí hay evidencia, ¿verdad? Del saladoide. Este, pero allí, pues, estos americanos llegaron a excavar, los americanos llegó a excavar, pues, porque la misma comunidad encontraba cosas de indios, que es como le llamaban. Los güeyes Ok. hacían que todavía pasa, hacían las cuevas y de esa tierra que sacaban salían pedazos de cosas de indios, de cerámica, de concha Wow. y de todo eso. Y pues
por bochinche, ¿verdad? De oído en oído, pues ese conocimiento llega a estos americanos por diferentes razones y pues iban a esos lugares. Ya hoy en día raramente, no es que no pueda pasar, ¿verdad? Pero raramente se da de esa forma. Si tú encuentras algo, tú llamas al ICP, el ICP pues va a mandar a sus arqueólogos, y, ¿verdad? De los que le quedan, ¿Cómo así? ¿Hay poco? sí, sí, ¿Hay creo que poco arqueólogos? sí, saludo a mi pana, Luis Joel, de los buenos, arqueólogo del ICP de la región de Mayagüez, incluso es uno de, ¿verdad? De mis recursos en el ICP, ¿sabes? Yo rápido le escribo a él porque, hermano, es buenísimo, responde, el tipo ¿sabes? Me atrevo a decir que se la vive como yo, Qué más que bien, yo, qué sí. bien, qué bien. Pero pues acá en San Juan, ¿verdad? Quizás pues hay dos, tres, no puedo decir ahora con certeza. Ya está Belfort, Matías, y creo que hay otro arqueóloga que también se integró. Pero no es que haya arqueólogos para votar. Sí, sí, no es... Sí. Oye, pero es interesante, ¿verdad? ¿A qué se deberá o qué hace que hayan menos arqueólogos? Es algo como... ¿De qué manera Ok, pudiéramos propulsar mira, mano, ok, menos arqueólogos. Ok, hay muchas personas que ejercen la profesión, ya sea con maestría, como, ¿verdad? Pues los que estudiamos en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que somos muchos, ¿verdad? Yo soy de lo último. ujú, Y eso es una tradición que viene, ¿verdad? Desde las primeras clases que creo fue en los 80, que graduó muchísimos arqueólogos, muchos se van afuera, los hay. Lo que pasa es que pues nosotros respondemos mucho como puertorriqueños a los medios, a lo que vemos en los medios, a lo que está de moda, a lo que... a ¿Me lo entiendes? cool. Ah, yo Exacto. nunca he escuchado a alguien de, papi, yo quiero ser arqueólogo. De verdad, yo no lo he escuchado. A lo mejor Eh, tú sí. Pero pues por mi sector, en mi burbuja, mediáticamente hablando, como que no lo veo, no veo un auge, ¿entiendes? En mi Yo burbuja. también hay arqueólogos o sea, personas que ejercen la arqueología, que tienen su bachillerato en antropología con su concentración en arqueología de la UPI de aquí, de Río Piedra, que también son muchos y muchos, hay varias compañías, no, sí, muchas, varias compañías que pues los emplean. Yo tengo un estudiante que esa es, ¿verdad? Ese es de los mejores frutos que he dado como maestro, porque después que se graduó hace años, estudió antropología y hoy día trabaja la arqueología de Wow, contrato, mano. ¿verdad? Es empleada para una compañía. Y sí, 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 hay muchos. Lo que pasa es una cuestión de, ¿verdad? Vamos a ver si ahora se ponen de moda. Vamos a ver si este podcast Eh, los pone de moda. ¿Tú te imaginas que este podcast, pues, yo estoy seguro que esto lo están viendo muchos jóvenes, a lo mejor hay profesores, ¿verdad?, que han puesto esto en su salón. Hoy día, muchachos, hoy vamos a ver este podcast y mala mía que nos pasamos de la hora, quizás la no, clase tranquilo. dura. No, 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 Ah, al profesor que nos está, quizás profesor se pasó de la hora, mañana continúa con los muchachos. Estoy seguro que hay muchos profesores y maestros que utilizan, ¿verdad? Podcasts que se hacen acá y traigo temas para eso mismo. Me gustaría también que lo incluyan en sus clases, ¿verdad? Y si usted está viendo esto con sus estudiantes o claro. lo pensó poner o lo puso en familia, coméntalo. Mira, lo vi con mi familia, lo vi en el salón de clases, porque lo estoy haciendo con ese propósito de, pues, entretener, pero a la misma vez llevar de estas conversaciones que no todo el mundo tiene por ahí o no todo el mundo se sienta con un arqueólogo a preguntarle, mira, a ver, el primer podcast te pregunté qué hace un arqueólogo. Yo no sabía exactamente cuál es el propósito de un arqueólogo. Pero son cosas que me gusta preguntar. Y quizás este podcast, ¿verdad? Quizás no tenga un impacto directo mañana o pasado mañana, pero vamos a ver en 2, 3 años, 10, Claro, claro, que esto vive en YouTube y otros jóvenes se interesen. Oye, mano, mira, me interesó el profesor, ¿verdad? Me gustaría yo ser parte de esos descubrimientos claro. o encontrar algo que nadie haya encontrado. Yo mismo como maestro, doy clase aquí en Cien Private School, a grado 12. La clase de grado 12 no es historia, es ciencias sociales, ¿verdad? Y ahí pues como que yo decidí diseñarla, ¿no? De cierto modo que pues por cada unidad vamos tocando una disciplina diferente de las ciencias sociales y la antropología es una. Mm. Y pues trato ahí pues, ¿verdad? Ya gracias a Dios que tengo las dos profesiones, pues de integrarla. Y pues integro la misma arqueología, lo llevo al campo a observar, a que ellos vean, mira, esto se da de esta forma, y, Genial. y- y, pues trato, ¿verdad?, de introducirlo y, De y- y llevarlo, como que, sí. mira, tú no sabes que esto es un campo que existe y que es fascinante, porque pues tradicionalmente, pues, ¿verdad? Mamá te dice, no, tienes que ser doctor o ingeniero porque te da Claro, chavo, y pues como claro. eres bueno en matemáticas, pues
Pues tienes que ser ingeniero. Ujú. El arqueólogo también brega con matemáticas, el antropólogo también brega, ¿sabes? Con fórmulas y con, ¿sabes? Eso es un mundo, ¿sabes? Inmenso, ¿entiendes? Y pues la antropología también es otra disciplina, con la arqueología dentro, ¿verdad? Dentro de ella, que está ahí para que, ¿sabes? Porque, pues, ¿sabes? Si algo amamos nosotros los puertorriqueños es nuestra cultura. Y la antropología es la disciplina que, ¿sabes? No nos damos cuenta que vivimos inmersos dentro de ella sin querer. ¿Sabes? Porque no importa cuál sea tu ideología política, y lo voy a decir así, tú puedes ser quizás el más estadista, el más popular, el más lo que sea, pero tú, ¿sabes? Tú amas ser puertorriqueño. ¿Entiendes? Ujú. ¿Sabes? O sea, yo he tenido compañeros que dicen, o sea, yo soy estadista nacionalista, obviamente eso no, pero tú los entiendes porque sí, o sea, políticamente creen en algo, pero no quieren, ¿sabes? Dejar de ser puertorriqueños. Ah, ni lo que te hace ser de acá, ni preservar y cuidar lo que es de acá. O quizás eres fanático, qué sé yo, que si sigo a estos youtubers que van viajando por el mundo, mira, para mí eso es antropología y tú no lo sabes, ¿entiendes? Tú estás conociendo otras culturas. Ujú, La arqueología es la que te permite conocer los materiales, los ujú. artefactos, lo que esa gente creó con sus ¿De propias manos. dónde era? ¿Dónde vino? Exacto. Es dentro de ese árbol, ¿verdad? Que llamamos antropología, pues esa es la que te permite recopilar esas cosas que ellos hicieron concretamente, que ellos construyeron y estudiarlas a partir de eso, junto con la otra gama, ¿verdad? De disciplinas que hay. Interesante. Gracias por eso, profesor. Antes de Seguro. irnos, tengo otra última, ¿verdad? Que quiero rescatar de los comentarios, siempre diciéndole a la gente que comente y deje su duda para un próximo episodio. Saludos desde RD. Esto es Jean Paul. En la península de Samana de República Dominicana se descubrió un asentamiento de una civilización aún más antigua que los taínos. Se descubrió hace poco. Ahora no sé mucho de Sí, por allá, pero ese trabajo, este, el arqueólogo español, ese trabajo fue liderado por un arqueólogo español que reside pues, hace mucho tiempo, ¿verdad? No sé desde cuándo, pero sé que lleva mucho tiempo. Don Adolfo. Este, fue un gran descubrimiento, ¿verdad? Por lo que he leído de eso, fue un gran descubrimiento, pero a veces, incluso cuando salió en los medios, se le trató como el descubrimiento más antiguo de las Antillas, o sea, se le dio un ujú, matiz que pues quizás es como que, mira, hay unas cosas que, suave, suave. sí, cógelo suave. Dale suave No, o con sea, eso, de pero tiempo, y no estoy quitándole y restándole importancia a lo que se quizás en los medios, ¿verdad? el mismo medio quizás no tiene que ver con Sí, realmente la investigación. A veces los medios utilizan títulos y le ponen cosas claro, que, claro. ¿sabes? Es el medio. Pero te entiendo como que El suave con lo arqueólogo que... Adolfo López Velando, él estudió incluso, ¿verdad? Obviamente, un señor con mucha más experiencia que yo, lleva muchos años trabajando en la arqueología, pero se graduó, obtuvo su maestría hace poco aquí en el centro, incluso cogió clase con nosotros, con mi clase. Este, y pues, ¿verdad? Trabajando allá, que si no me equivoco, puede que ese haya sido uno, si no el más relevante o uno de sus últimos trabajos así. Tengo entendido que él también coopera mucho o trabaja con lo que es el Museo del Hombre Dominicano, Ok. allá obviamente en Santo Domingo. Eh, y sí, sí, hay mucho artículo, ¿verdad? Sobre la situación y pues por lo menos dentro de lo que es, ¿verdad? Dentro de lo que se ve estudiado en esa región ¿verdad? De República Dominicana, pues sí ofrece mucha información. Pero hay que tener cuidado Interesante. también con lo Mucha que se información. difunde. Sí, Sí. sí. Interesante. Bueno, 1 hora 30 minutos. Esto es un episodio estelar, algo súper especial que hicimos, ¿verdad? Para el público aquí en Antomedia interesado en este tema, la arqueología, la historia. Espero que se lo disfruten. Profesor, sus redes sociales, donde las personas, ¿verdad?, pueden encontrarlo para seguir el tema y ver su trabajo. En Facebook yo solamente utilizo, ¿verdad? Mi red personal, que bajo mi nombre, Héctor Luis Lint Ortiz. Pero claro, yo pues acepto así a todo el mundo, ¿verdad? Obviamente que venga con buenas intenciones. A los que no, pues lo sacamos. Pero ya el proyecto, ¿verdad? Educativo, que pues, ¿verdad? Que es como que mi bebé y pues, que gracias a Dios pues me ha rendido frutos hasta ahora porque me ha permitido combinar, ¿no? Pues mis dos preparaciones. Eh, y pues poder comunicarle de una forma quizás pues más fácil de entender, Ujú. ¿no? A la comunidad, pues, ¿sabe? Cómo, ¿verdad? Pues el rol que juega la arqueología, ¿no? En la construcción Y la de nuestra importancia, identidad, claro, y la claro. importancia que tiene y Exacto, mantener a la gente, ¿verdad?, al día con lo nuevo. exacto. Utilizas esta página que se llama, Luquillo arqueoecológico. ok, va a estar saliendo aquí abajo.
Vamos a apoyar aquí al profesor, vamos ¿verdad? Darle follow en esa cuenta, vamos a hacer, ¿verdad? Que la arqueología, ¿verdad? Se le dé la importancia que amerita. Hay muchas cosas que nos entretienen por ahí, pero, ¿verdad? Siempre apoyar estas páginas, ¿verdad? Como la del profesor, que lleva educación y pues lleva, ¿verdad? Ese conocimiento fuera del salón de clase al público en general, ¿verdad? Que no estamos cogiendo una clase de arqueología, pero seguimos esa página y nos enteramos y nos mantenemos al tanto. Así que siempre agradecido, profesor. Gracias a todo el mundo acá que siempre, ¿verdad? Está apoyando el canal. Espero que les guste este episodio. Suscríbete si no te has suscrito y es la primera vez que estás viéndolo. Dale like al video y comenta si tienes alguna duda sobre lo que hablamos, porque quizás eventualmente volvamos a reunirnos, ¿verdad? Y aclarar ciertas cositas. Gracias por el apoyo, gente. Pendiente que viene el episodio con Renier Rodríguez. Vamos a estar allá. Ya mismo les digo fecha, ¿verdad? No, pero va a pasar. Nos vemos en el próximo video, familia. Gracias por ese apoyo. Ahí está.